Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es una caña con la Wade. Esta es la caña, esta es la Wade. Y estamos en un nuevo episodio en el que, bueno, sabéis que como siempre traigo a una persona técnica en todos los capítulos menos uno, así ha sido. Y bueno, persona técnica que ha tenido significancia, no sé si eso está bien dicho o no, o significado, o significación, o algo que ver conmigo en mi vida profesional. Y de hecho ha pasado por aquí gente con la que he trabajado, pues que si en el 2005, en el 2003, en el 2014, gente que he conocido en 2017 en la academia de Securízame. Pero hoy traigo a una persona a quien conozco de hace un huevo. Siempre he dicho, y esto siempre lo he dicho públicamente además, y a las personas en privado sin ningún tapujo ni problema, porque es verdad que en mi trayectoria profesional he tenido varias personas que considero mentores. Y este es uno de ellos, la persona que viene hoy, pues es, yo diría que mi primer mentor. Yo salí de la carrera de cuando estudié ingeniería en informática y en mi primer trabajo una de las personas a las que conocí fue a quien comparte Noche Hoy con nosotros, que es Enrique Martín. Buenas noches, Enrique. Hola, ¿qué tal, Lorenzo? Pues Muy buenas noches. muy buenas. Enrique, bueno, ¿cómo no ibas a estar por aquí? Ya te digo que tenías que estar sí o sí. Eres una de las personas de las que pensé desde un primer momento en que tenía que invitar. Sí que, bueno, Enrique no es una pornstar, no es una persona que sea reconocidísima en eventos de seguridad, que esté en todos los eventos de hacking del mundo mundial. No, no es una persona con esa inmediatez, pero sí que para mí pues es una persona que es técnico, que para mí cuando yo empecé en el día uno en la empresa, en la que primera empresa en la que empecé, pues Enrique estaba ahí y durante el tiempo que trabajamos juntos, para mí fue una persona a la que bueno, la aprecio un montón ahora y la aprecio un montón sobre todo porque fue la persona de la que más bebí en un primer momento, ¿no? Me vas a sacar los colores al final, ¿eh? Bah, ¿qué coño? Tú no te pones colorado ni aunque te peguen. O sea, no me vas a contar ni aunque te den con un mechero. Enrique es, como él se define siempre, un sinvergüenza. Yo también, porque siempre lo decimos, ¿no? No tenemos vergüenza, ¿no? No tenemos vergüenza ninguna. Y bueno, Enrique es ingeniero de telecomunicaciones, si no recuerdo mal. O eso me dijo en su día y parece que algo sabía el chaval de esto. Y además, bueno, pues fue muy curioso porque fue la primera empresa en la que trabajamos, la que trabajé yo, perdón, no en la que trabajó él, que fue GMV, en esa época se llamaba SGI, Soluciones Globales Internet, en aquellas épocas, pero bueno, era una empresa del grupo GMV. Y bueno, Enrique fue mi jefe de proyecto durante pues, unos cuantos proyectos, desde lo que yo no sabía ni lo que era un jefe de proyecto, bueno, ni lo que era un telnet, ni lo que era un ping, ni lo que eran un montón de cosas, pero es curioso. ¿Te acuerdas, Enrique, de la primera vez que nos conocimos tú y yo? Aparte que fue en CMV, claro. No. O sea, recuerdo aquellos tiempos, Mm. evidentemente que compartimos y que estuvimos trabajando juntos, pero no recuerdo ese primer momento en el que nos presentaron y dijeron, oye, mira, este es Lorenzo. Joder, pues yo esperaba No, que me lo recordases tú, porque yo tampoco lo sé. O sea, la verdad es que es cierto, tampoco te creas que me acuerdo. O sea, sé que a mí me asignaron en un despacho al lado del tuyo, y pues de eso que vas recorriendo despacho, pues estos son tus compañeros, pues muy bien. Y esto es seguridad perimetral, pues muy bien. Y estos chicos que están aquí, pues también hacen de esto que vas a hacer tú, pues estupendo. Pero sí que, no sé, yo creo decir que esto fue, por cierto, en el año 2001. Yo empecé a trabajar en GMV el 8 de octubre de 2001. Me acuerdo porque fue la fecha de mi primer trabajo. Y digo que lo recuerdo con muchísimo cariño porque evidentemente pues es el sitio donde, o sea, cuando terminas la carrera, yo no sé si a ti te pasó igual, crees que te vas a comer el mundo y que sabes la hostia de cosas y te das cuenta que no tienes no. ni puta idea. O sea, al final el primer trabajo es importante.
en la carrera profesional de cualquiera, y sobre todo pues ese aterrizaje de lo que es la universidad, que para unas cosas está muy bien, las que es necesario, yo creo que es necesario pasar por la universidad, por un lado, para tener esos conocimientos técnicos, y luego, sobre todo, para tener capacidad de aprender en muy poco espacio de tiempo cosas muy complejas, ¿vale? Yo creo que son las dos cosas que yo más valoro de la universidad, para luego llegar a un mercado laboral en el que tienes que empezar a hacer cosas que te crees que van a hacer lo mismo, y luego pues te hacías en la universidad, pero son cosas diferentes, con otra orientación. Y bueno, es normal ese impacto, ¿no? Ujú. Que hay entre cuando sales hecho un pipiolín con toda tu cabeza llena de ilusiones y llegas a la empresa, que bueno, pues tiene otra serie o funciona de otra forma. Sí, pero yo creo que el paso del primer al segundo trabajo es diferente que del cero al primer trabajo. O sea, quiero decir, Claro, y totalmente. cuando vas cambiando de uno a otro y vas cambiando de rol o incluso vas, obviamente la experiencia que se dice es un grado y es que está clarísimo. O sea, al final, ya el haber perdido la virginidad en ciertas cosas, pues parece que no, pero ayuda, ¿no? Pero la primera vez estás como en un poco como en una nebulosa, ¿no? Como en una nube, porque no sabes muy bien qué es lo que vas a hacer. Yo en mi día, acuérdate que había en SGI, en esa época, había tres divisiones, que eran PKI, Public Key Infrastructure, o sea, infraestructura clave pública, auditoría y hacking ético y seguridad perimetral Ujú. dentro de lo que era seguridad lógica. Yo iba a entrar en PKI porque en el proyecto de fin de carrera que hice esto estaba orientado a PKI, o sea, yo desarrollé un sistema de pago pues a través de internet, a través del canal inseguro, estoy hablando del año 2001, con objetos que funcionaban en Corva y en RMI, una cosa en Java del año del Catapult, o sea, implementado en Java, pero del año del Catapum, con objetos que llamaban a métodos remotos, era una fiesta aquello. Y yo iba a entrar en PKI, y por cosas de la vida a mí ya me habían vendido que yo entraba en PKI, y de repente me dicen, no, tú vas a entrar en seguridad perimetral. Y digo, no me digas. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué era? ¿Y qué? Pues eso, pues A eso llegué. en aquella época eran sobre todo firewalls y detectores De intrusos. IDS. 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 Sí, sí, IDS, fíjate. Firewalls. Yo que no sabía lo que era un cortafuegos. Y es que además, si hay algo a lo que me dedico en mi vida, ha sido a eso. Y la persona que me dijo lo que era un cortafuegos, y de esto sí me acuerdo, fuiste tú, tenías algo más de pelo, no mucho más, Sí, pero sí, era fácil. yo también. Sí, bueno, Y yo en aquella época estaba muy enfocado en firewalls, checkpoint, sí. de pues, todo lo que había en aquel momento, y entonces era un momento muy curioso porque el conocimiento no estaba tan al alcance de todo el mundo como ahora, ¿no? Ujú. Es decir, tú ahora pegas casi, no te voy a decir que te vas a hacer experto en 4 horas de un tema en concreto, pero ahora es muy fácil encontrar información, hay información que rápidamente puedes leer, puedes ver vídeos, puedes hacer prácticas, puedes hacer de todo absolutamente para hacerte especialista en un tema. Sin embargo, antes pues era más complicado porque no tenías acceso a la información, no era tan fácil montarte plataformas para probar cosas y para aprender. Y entonces, bueno, pues éramos unos bichos un poco raros porque por cosas de la vida, pues habíamos aprendido ciertas tecnologías que entonces estaban, bueno, que eran muy necesarias, y que pues un poco por azar, Ujú. llegas un poco por azar, otro no sé muy bien por qué, pero al final terminas aprendiendo cosas muy chulas, ¿no? Sobre todo, o sea, para mí esto era además una cosa que lo sigue siendo, ¿no? Fíjate, antes hablábamos de la universidad, pero sobre todo es esta pasión, ¿no? Es decir, para mí todo lo que hay alrededor de la ciberseguridad, yo cuando lo descubrí,
la ciberseguridad. Ahora lo llamo ciberseguridad, antes era seguridad, Seguridad pero es, informática. o sea, lo que es el driver para mí siempre es la pasión, ¿no? Es decir, a mí es un tema que me parece me parece apasionante, ¿no? Entonces, en cada época, ¿no? Pues cuando tocaban los firewalls, me apasionaban mucho los firewalls, ¿no? Entonces yo quería saber mucho de eso, ¿no? Entonces, a medida que luego han ido cambiando, pues, yo he ido evolucionando, bueno, he ido avanzando en mi carrera profesional, pues me sigo apasionando por cosas concretas de la ciberseguridad. Claro, que al final todo va dependiendo del tiempo y de las necesidades. Y es oferta y demanda. O sea, al final, lo Sí, que tú llamas firewall en el 2001, que era el Firewall One, en esa época yo creo que era la versión 4.1, la del manual que tenías encima de tu mesa, que me acuerdo sí, yo sí, de sí, era ello, 4.1, sí, sí, y era que te 4.1. decía yo, oye, ¿y esto que pone aquí checkpoint? ¿Esto qué es? Y me decía, un cortafuegos, que esto es un cortafuegos, chaval, yo que soy de Alcorcón. Bueno, y, y es que esto, ¿y para qué vale? Y te decía yo, pues mira, un cortafuegos separa redes, ¿no? Y sirve para crear políticas de seguridad de qué es lo que puedes permitir pasar y qué no. Ah, vale. En esa época eran cortafuegos, en ese caso, de estados. O sea, quiero decir que no tenían, bueno, miento, Firewall One no lo tenía en esa época, pero por ejemplo Gauntlet sí lo tenía con proxies, ¿no? Que había Gauntlet que lo montábamos sobre Solari. Sí, pero madre mía, Era o una, sea, Gauntlet, era una movida. Gauntlet, fíjate, Gauntlet era una cosa muy curiosa porque era una tecnología de proxies, entonces para cada uno de los protocolos tenías un proxy, ¿no? Y entonces cada protocolo que pasaba por ahí tenía que subir arriba, filtrar y bajar. Entonces era súper potente. Eso sí, no había, o sea, para configurarlo bien había que ser un crack, pero muy crack, Había que muy echarle crack. muchas horas. Sí, sí, no, y controlar, ¿no? Porque luego al final también lo que pasaba es que muchas veces nos encontrábamos que había aplicaciones que se habían desarrollado que a lo mejor no cumplían el RFC al dedillo, ¿no? Entonces el proxy cortaba conexiones. Entonces las discusiones con desarrolladores en aquella época tan históricas. O sea, ahí vamos, no terminábamos a hostias porque de milagro, pero o sea, eran complicadas porque claro, hacían una aplicación, funcionaba, la ponías por el firewall y no funcionaba, ¿no? Porque había por ahí algo del RFC que no funcionaba. En fin. Bueno, Y porque al los final, bueno, esa protocolos. tecnología cayó en desuso porque además pasa otra cosa, porque claro, llegaba uno que le había echado 1000 horas y lo configuraba, luego desaparecía y no había Dios que le metiese mano a aquello. Hombre, la tecnología cayó en desuso entre comillas, porque muchos de los UTMs de hoy en día utilizan proxies también. O sea, aunque hay muchas cosas que se hacen de forma transparente, que era lo que hacía en aquel momento. O sea, bueno, en realidad eso no era transparente, eso cortaba y efectuaba una conexión nueva hasta el destino y lo devolvía, veía Eso que es. bueno, verificaba lo que podía verificar en esa época. Pero a día de hoy un UTM de los actuales, ves que llevan pues un squid configurado en transparent mode y que lo que ve pasar al puerto 80 o que identifica ese HTTP lo manda al 3001. Ahí hay un squid en modo transparente con una política de cosas que permite, que no permite y qué es lo que puede hacer y qué no. Lo enfrenta contra una base de datos de URLs maliciosas, por ejemplo, etcétera, etcétera, y lo deja pasar o no. Y con HTTPS igual, pero el certificado del cacharro lo tienes que meter, el de la CEA con la que firma todo, lo tienes que meter en los usuarios. Pero por lo demás, es la misma tecnología de hace 22 años, ¿vale? O Sí, sea, solamente que es un poco que ahora pues es claro, más fácil gestionarlo, es más fácil. por Porque supuesto. antes prácticamente, o sea, es que te tenías que empollar el manual de cada uno de los protocolos Ujú. del RFC, de cada uno de los protocolos que había. O sea, Es que hay protocolos muy cabrones. O sea, todos los claro, que eran claro, con sí, sí. RPC. Pero fíjate que en esa época, yo creo que donde más he aprendido, bueno, sí y no. O sea, claro, como al principio ahí es cuando abres la lata de las sardinas, pues es cuando dices, vale, aquí empecé realmente. Luego empiezas a tirar de la llave de la lata y vas viendo que hay más cosas, ¿no? Pero la primera hostia que hace clap fue ahí. Y yo recuerdo que aprendí sobre protocolos de red. Un Claro, huevo. claro, claro, claro. O Sí, sea, sí, el es que ETC eso es lo bueno. Services me lo sabía casi entero, ¿sabes? O sea, Claro, eso es lo bueno que tenía. O sea,
A ver, al final esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Mm. Continuo. Entonces, lo bueno que tenían esas tecnologías era pues que tenías que estudiar el RFC. Claro, si por aquella época, pues como los RFC que se utilizaban, pues a lo mejor eran 10 en total, Mm. ¿sabes? A lo No era mejor tan eran difícil, los ¿no? más usados, pues bueno, pues no pasaba nada, pero claro, Sí, pero bueno, yo me si en acuerdo. lugar de 10 tienes que configurar a mano 100 RFCs, Ya, ya. Pero yo pues me es acuerdo complicado. especialmente el del FTP, por ejemplo, Sí, 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 que ese era una putada por el. será complicado, será complicado, sí, Era sí, será. complicado porque el puerto se define aleatoriamente de la transmisión de datos que va con el origen el 20, pero el destino va en el otro lado y es el tiempo real. Tiene que abrirlo el firewall en tiempo real y decir, vale, este es, venga, pues lo dejo pasar. O sea, que ahí, que si el FTP activo, el pasivo, no, que tenía lo suyo aquello. Sí, sí, Y que el hardware en el cual montábamos cosas en aquella época era el que era. O sea, yo me acuerdo, el Firewall One que dices tú, yo no sé, bueno, supongo que si yo que era el aprendiz y lo monté menos en la Game Boy, en todo lo que existía, asumo que tú igual, ¿no? O sea, hasta en Windows NT, sí, 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 sí. montábamos un módulo de Firewall One, aparte de que la management solía ir en un Windows NT, aparte, Así era, así era. el módulo de management, era curioso, pero en Windows, en Solaris, en Linux y en Nokia. En Nokia, que era una Ipson, que Un, era, bueno, que en el fondo era un un BSD, un FreeBSD. un FreeBSD. Y de Sí, hecho sí, yo sí. ahora utilizo FreeBSD y me acuerdo un huevo de cosas de ahí, ¿sabes? Los mismos flags, por ejemplo, del PS en Linux menos F, pero es que en otras menos aux para la misma Sí, cosa, ¿no? efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, de todas formas, el FreeBSD también es una tecnología que luego se ha utilizado mucho Mm. en Network Security Monitoring. Vamos, de Sí, hecho, el libro este Tao. del Tao del Network Security está todo sobre FreeBSD, que es lo que hace Richard Bailey. Y Sí. claro, yo creo que todos los libros, estoy pensando ahora, yo creo que prácticamente casi todos los libros que ha escrito Richard Bailey Ujú. son sobre todos los ejemplos los ponen sobre FreeBSD, o por lo menos, bueno, si no la gran mayoría. ¿Vale? Sí, al final ese FreeBSD se supone que ya de por sí FreeBSD está orientado y optimizado para gestionar tráfico de red a mucha velocidad, bastante rápido. Se supone que ese tenía un kernel con muy poquitas cositas para que fuera lo más rápido posible, ¿no? Además. Y en Ujú. Nokia, me acuerdo, en Ipson. Y era una pasada, o sea, no tenía apenas driver, venía con las cuatro cosas que. O sea, la ventaja que tenía era que era muy rápido porque cargaba cuatro cosas. Como el hardware es no necesito más. Eso es. Y luego había lo contrario, el montar un firewall en un PC de todo a 100 que me acuerdo que decía Juana. Sí, porque decía, esto cabe en un PC de todo a 100 porque un clónico cualquiera podías montar, pues, bueno, determinada, siempre y cuando tuvieras determinado hardware en concreto, pero que era una Debian por debajo, por ejemplo, el famoso Stonegate, ¿no? En esa Sí, sí, época sí, efectivamente, así era. era de puta madre esa época, Enrique. Yo me pasé muy bien, tío. Aprendimos un montón. Yo al menos aprendí un huevo de cosas. Sí, 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 pero también yo creo que en aquella época era un poco, te sentías un poco los elegidos, ¿no? Porque estabas ahí con una tecnología que era para entonces súper innovadora, no todo el mundo tenía el mismo acceso a la información que tenías tú, entonces de alguna forma también tú, joder, era algo que te apasionaba, algo que tú te sentías ahí especial, porque no todo el mundo trabajaba en eso en aquella Ujú. época, ¿sabes? No había un camino para aprender seguridad, que ya lo de ciberseguridad ya es una cosa que hemos terminado ciberseguridad, lo hemos empezado a estudiar más tarde, pero antes no había un camino para estudiar, era bueno, pues búscate la vida, básicamente, ¿sabes? Búscate la vida, en realidad. En Búscate tu la caso vida con era, J. hostia, búscate la vida. Claro. Sí, no, pero es que era así, porque no había, yo qué sé, no había un camino claro, ¿no? Para hacer bien aquello. No, y que en aquella época yo creo que quizá había todavía más libros, cosas de BBS, de gente, claro, o sea, y de productos quizá más libres, ¿no? Porque dentro de lo que había, yo me acuerdo de haber montado contigo, haber montado ISS en Ipso,
Es decir, ISS Ujú. era un fabricante, Internet Security Systems, creo que era, System, eh, correcto. y tenía pues un módulo en concreto que era, o sea, un producto que era un IDS, un Intrusion Detection System. ¿Y esto qué hace? Pues esto lo que hace es chupar por una interfaz de red tráfico de red, en el cual tienes que preocuparte que no sea una red switcheada. En esa época había hubs y entonces podíamos hacer que se tragase el tráfico de un hub, por ejemplo, o lo que era un por mirroring, ¿no? Es decir, el definir dentro de un switch y decir, este puerto me copias su tráfico en otro diferente y ahí conectas una interfaz de red que no tiene pila IP, no tiene pila TCP y que directamente simplemente ve pasar cosas que se las copia el switch, que puede ser de un puerto, de varios, de una VLAN completa o de lo que sea, ¿no? Y en base a analizar, en base a patrones, motores y historias, genera eventos. Y eso es lo que hacía ISS. Pero yo me acuerdo, esa parte, fíjate, que me gustó poco en esa época. O sea, me refiero, lo que era, que no me acuerdo cómo se llamaba, el producto IDS de El Real ISS. Secure. Real Secure. Real Secure. Correcto. Sí, eso fue lo que luego lo compró. Lo ven eh, IBM. Luego lo compró IBM, que además es un caso de cómo una gran empresa Mm, puede comprar un producto líder en el mercado en aquel momento, mm, meterlo dentro de la trituradora gran empresa y y hasta luego. prácticamente desaparecer. Sí, totalmente. Sí que es cierto que bueno que eso Mm. IBM lo hizo en aquella época y luego IBM ya ha evolucionado y está y ahora hay cosas que hacen muy bien. Sí, no, Tiene no. Claro. tecnología, tiene tecnologías sobre todo en seguridad muy potentes. Y para jugar al ajedrez, el Deep Blue era IBM. O sea, Sí, es que, verdad. con Sí, Kasparov, bueno, ¿no? pero vamos, yo ahora sí que trabajo con IBM y yo creo que bueno, pues el SIEM de IBM es una cosa muy potente para grandes instalaciones. Ujú. ¿Vale? Y luego tienen también las tecnologías estas, de otras tecnologías que yo creo que son tecnologías que van con un tiro. Hombre, no, no, es que IBM es IBM, o sea, es que esto es así. Pero sí que es cierto lo que tú dices, que ha habido empresas que han comprado productos que eran muy buenos. Por ejemplo, a mí Real Secure, te digo una cosa, ¿eh? Yo después la siguiente empresa en la que estuve, monté ISS con un despliegue de 7 sondas, con una, bueno, o sea, aquello era la hostia, lo que se tragaba, o sea, de lo que montaba en SGI con ISS, que realmente te digo que fue más demo que otra cosa, porque no lo llegué a montar en clientes, yo. Ujú. Me consta que vosotros sí, no sé si Isidro llegó a montarlo, porque me sonaba que lo había utilizado en tiempos pasados, pero sí que es verdad que, bueno, tenía sus cositas, ¿eh? O sea, Sí, claro, se hombre, caían claro, las sí. putas ondas, aquello era... ¡uf! Sí, tenía ese, sobre todo el mayor problema de aquella tecnología y de hecho es de toda la tecnología de NSM, de Network Security Monitoring, el mayor problema es el acceso al tráfico. ¿Vale? Es Ya. decir, cómo haces para recoger ese tráfico, analizarlo y sacar las alertas. Ese es el mayor, suele ser uno de los mayores problemas que hay en muchos sitios. Ya, lo que pasa es que el tema está en que en estos siempre es donde decides, de dónde decides chupar al final. Es decir, oye, Totalmente. pero bueno, pues esto es al final el de decir muy bien. ¿Qué parte te interesa más? Yo siempre me acuerdo de decir, pues voy a poner una sonda que escuche esto, otra que escuche aquí, otra que escuche aquí. Pues ¿dónde es lo principal? Y ahora doy cursos de eso, no sé si te he. Pero vamos, quiero decir que al final, claro, de Sí, ¿no? tanto, Te montaste, sí, me han comentado algo, te montaste una empresita, ¿no? algo te han contado, ¿no? Pues, pero la historia es esa, o sea, entre otras cosas, el decidir si realmente hay que poner una sonda que escuche en el interfaz salir expuesto a internet directamente. O sea, es decir, oye, pero si delante del firewall, es decir, entre el router y el firewall, ¿para qué? ¿No? O sea, siempre hemos tenido esa disyuntiva de decir, hombre, ahí vas a ver realmente todo lo que entra y sale, pero vas a analizar una cantidad de ataques que te los va a parar el firewall porque es que no van para ti. Si no tienes expuesto ese puerto, ¿qué más te da? ¿Sabes? Al final, la disyuntiva de lo pongo fuera o no la pongo fuera, ¿no? Eso yo me acuerdo de haberlo hablado con gente. Sí, bueno, era una discusión casi Sí, tradicional en aquella sí, época, ¿no? porque la pones aquí y ves todo, ya, pero es que ves de más. Entonces, claro, hay una cantidad de falsos positivos que flipas, ¿no? O sea, al final, ¿qué sentido tiene? Ya, pero es que entonces, si no, tienes que poner una en la DMZ, otra en la LAN, otra en no sé qué. En aquella época había una DMZ y una LAN. No pidas mucho más
que eso ya requiere poner una tarjeta quad o ya requiere hacer florituras con dobles barreras de firewalls o algo así para que existan más posibilidades. Las tarjetas de red valían una pasta en esa época. Sí, sí, sí. Sí, ya todo cambia. Todo Todo ha cambia. cambiado un montón, un montón. Vamos, yo me acuerdo, ya te digo, ya te digo, yo tengo muy buenos recuerdos, que me acuerdo de cosas que hacía hace 20 años. Del el firewall del laboratorio, hecho con un Pentium A200 o un Pentium MX, no me acuerdo qué coño, un Pentium 1, ¿sabes? O sea, una cosa que dices, tú, había un enanito dentro que hacía taca, 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 con un Linux, me acuerdo, con Sí, sí le kernel saludamos una 2.2. vez. ¿Tú no estabas el día que le saludamos? Ah, sí, claro. Pues, pero vamos, ya te digo, o sea, era el firewall de la academia. Eso además me lo enseñó a hacer Dani. Ah, Con. sí. Sí, Qué grande. porque me decía, Vamos a hacerlo con IP tables". Y yo diciendo, ¿qué? Bueno, en realidad esto no tiene IP tables, tiene IP chains, no jodas. ¿Y eso qué es? Claro, pues es que el IP tables ha salido ahora y eso va en los kernel 2.4 y esto es una Debian, pues es que es con kernel 2.2 y esto pues no tenía. Ah, vale, pero no te preocupes, vamos a usar una cosa que se llama Firewall Builder, que es otra paja mental que había conocido Dani. Dani era una fuente de recursos, de cosas raras, de todo software libre, porque Dani era, sí, bueno, era, que nos ha muerto, coño, que en esa época de eso Sí, sabía mucho. Y, y me acuerdo también eso de haber aprendido muchísimas cosas de Dani. Aprendí cosas de Dani, aprendí cosas de Iván Blesa, y aprendí muchas cosas de ti, de diseño de redes. O sea, todo lo que fue aprender a decir por qué esto tiene que ir aquí, por qué no tiene que ir allá, y esto por qué, yo me acuerdo de tus dibujos, Ah, de, sí. de- de todo eso me acuerdo, tío, de verdad, que me acuerdo con mucha ilusión, Me porque alegro, hombre. Me alegro muchísimo. ya te digo, de por qué, que además, que vamos, quedas como la profesora que tuve en la autoescuela, que me pegaba, que me rayaba, porque me decía, Algo harías, la ¿eh? profesora de No la te autoescuela sí, pegaba. porque la sacaba de quicio a la pobre mujer, pero contigo, digo, joder, pero que te he dicho que eso no se puede dibujar así, digo, pero si está, que no está bien, ¿no? Que digo, joder, este va a estallar, aquí le va a dar un ataque, tío, o sea, tranquilo. Pero sí, sí, está claro que al final la letra con sangre entra, está bien. Pero, joder, no, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Me acuerdo de una página web que se usaba en esa época, porque, claro, ahora hablamos de la facilidad para encontrar solución a cosas. Ahora está Stack Overflow y lo que no está ahí no existe, ¿no? O sea, vas a Google y si falla alguna mierda en concreto, buscas el mensaje de error y ahí lo tienes. Pero claro, Le preguntas al oráculo. claro. Ahora le preguntas al oráculo. Pero son tecnologías que a día de hoy, como las usa mucha gente o todo el mundo, sobre todo cosas libres, pues al final lo que no le ha pasado a uno le ha pasado a otro y alguien lo ha preguntado y otro lo ha contestado. Pues sabes que hay que cambiar este parámetro en este fichero de configuración, reiniciar el servicio, y que es lo que haya que hacer, ¿no? Pero antiguamente, ¿dónde se buscaban las cosas de Checkpoint? De un fabricante. No, en la propia web del fabricante y te O, contaba lo que. ¿Eh? o, ¿dónde? Que esto no te vas a acordar. En Phoneboy, ¿no? Infoboy, sí, señor. Era un foro no oficial del fabricante de Sí, Checkpoint sí, donde la sí, sí. peña Que que no le sigue, falla. que yo creo que no sigue activo, ¿no? Ni lo he Phoneboy, mirado. o tiene algo, tiene alguna cosa rara. Yo creo que lo miré hace, no sé. Yo creo que no está ni en archive.org, fíjate, o sea, eso ya lo han quitado por obsoleto ya. O sea, ahí vamos, o sea, la gente compraba cosas en pesetas en Phoneboy. Es que pero era cojonudo, porque realmente si algo le fallaba a alguien, vete a mirarlo en Phoneboy, ¿no? O sea, que esto hay que mirarlo aquí, hay que buscar ahí, bueno, ahí, Sí, sí, y a veces toda la solución. a veces, a veces. A veces, las míticas cosas que pasaban y que me siguieron pasando después de levantar el módulo de firewall en una máquina, no habiendo creado primero una regla para permitirte el acceso tú a la gestión. Y te Y te tocaba ir quedabas, al sí. CPD y decir, espérate un poquito que tengo que parar ¿Tú el módulo a sigues, mano. Lorenzo, tú sigues instalando firewalls? Sí, 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 lo que ¿no? pasa es que no, vamos, qué decirte, trabajo con firewalls a partir del 2006, creo que fue. Conocí una marca de firewalls que cambió de nombre luego, en esa época se llamaba NetASQ, Netask,
igual te suena. Sí. Luego cambió a llamarse Stompsil. Y la verdad es que me enamoró ese tipo de equipo. Tiene un FreeBSD por debajo. De hecho, los que lo hacen eh, pagan a FreeBSD, o sea, colaboran con la fundación para mejorarlo, ¿sabes? Al final o sea, para financiarlo y que siga trabajando la gente. E incluso creo que les colaboran con drivers, con cosas que van haciendo ellos. Y funciona Sí, muy sí, bien. esto es lo de Stocksil es lo que lleva Borja, ¿no? Claro, Aquí en España. correcto, Borja. Y de hecho Antonio Martínez estuvo en una caña con la web también. Alguien de quien aprendí un montón de cosas también, de ese tipo de tecnología. Ujú, Y ya te digo, pero vamos, cualquier cortafuegos al final funcionamos igual. Fortinet, Sony Wall me gusta menos, cierto es. ujú, Pero vamos, con Fortinet y con Stonesil me manejo bastante bien. En su día, con NetScreen, luego Juniper, eh, pero sí es igual, con Checkpoint, con Stonesoft en su momento también. O sea, es que yo toco Firewall por un tubo, ¿sabes? O sea, pero a día de hoy instalamos y gestionamos cortafuegos de otros clientes. ujú. Sí, porque además Stocksil además es europeo, ¿no? Francés, Sí, efectivamente. francés. Ujú. Sí, sí. Sí, también. Así. Parece que estas cosas no contaban antes, ¿verdad? Y ahora cada vez tiene más importancia. El que O sea sea, algo europeo, dice. sí, 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 sí. Hombre, ¿cómo? Y en los tiempos que estamos, Claro, por eso te digo que en los tiempos que estamos cada vez es una cosa que, bueno, ya se valoraba antes, pero se va a valorar ahora cada vez más. O sea, yo creo que oye, sí, bueno, además no Borja sé. me parece un tío de puta madre. Sí, sí, no, hombre, que va. Creo que en los próximos años va a ser bueno para él, este entorno que estamos teniendo ahora. Yo no sé si va a haber próximos años, pero lo que sí te puedo decir, esa parte, la parte del futuro es una cosa que no lo he sabido ver nunca. Y ahora Ya cada nos vez, gustaría, ¿no? Ya nos gustaría. pues es que ahora cada vez menos. Pero la verdad es que sí que es cierto que lo que ha sido o sea, una inversión mal hecha habría sido apostar por un producto ruso hoy en día. Fíjate Claro, que, ojo, no por mí, ojo, cuidado, pero estoy viendo montones de empresas que están quitando Kaspersky claro. Y es una directamente. pena. Y Y es es una una pena, ¿eh? pena, Porque es un es producto una buena cojonudo. tecnología. Es una buena tecnología. Luego los que tienen en los de Kaspersky saben, ¿eh? Que tienen un Joder, equipo ahí, por supuesto. que tienen un, que tienen un equipazo ahí de gente que sabe, Mm. pero claro, al final Sí, pero esto son las cosas que con los años te das cuenta, ¿no? Que al final hay cosas, la tecnología es importante, mm, pero luego hay otra serie de cosas que están más allá de la tecnología, ¿no? Están beyond security, Beyond Security. son importantes. Sí, pero al final te pones a pensarlo, pues claro, es que lo que estás haciendo es confiar tu seguridad en algo que no sabes si reciben órdenes de otro sitio para hacer otra cosa. Yo, sinceramente, yo creo que no. ¿Vale? O sea, vamos, a mí me han preguntado, ¿debería quitar Kaspersky? Y bueno, a mí Kaspersky me parece un producto buenísimo. Pero también me lo parece ese, por Ya, ejemplo. ¿Sabes? Es decir, como tecnología de antivirus. Y, sinceramente, o sea, es que resulta, quiero decir, que el tener que quitar una cosa y poner otra por el origen del fabricante, claro, o sea, es que me parece basar las decisiones en un tema político en vez de un tema realmente técnico, pero claro, es que en la siguiente actualización te meten una cosa que hace otra serie de cosas y te cagas. Y dices, ya, pero lo va claro, a pasar. pero yo te voy a poner una pregunta. Tú imagínate que tú eres el CEO de una empresa Sí, grande, venga, de una grande. miles de usuarios, Ya. ¿vale? Miles de personas. Entonces, te llega el CEO, ¿no? Mm, El jefe, y te dice, esto de Kaspersky, tener aquí Kaspersky, y tú defiendes y dices, oye, no, es una solución segura, tal, no sí. sé qué. Pero si algún día pasa algo, como, claro, es que Pues, ahí pues tú es dejas complicado. escrito desde tu punto de vista Sí, técnico sí, lo que sí. te parece esa solución. A lo mejor te piden que lo compares con otras
que también van a ser buenas. Ya te digo, ESET, CrowdStrike, me parecen buenas soluciones anti-malware igualmente, DDR también. Pero sinceramente, pues, que elija otro. ¿Me entiendes? O sea, tú desde un punto pero yo, por mí, técnicamente no la voy a penalizar, porque me parece buena, además. Es que me parece buena. Entonces, ¿qué Sí. quieres que te diga? O sea, no es porque tenga amigos que trabajan allí, que también, pero es que no es por eso. O sea, realmente me parece bueno. De hecho, lo he utilizado, vamos. No, o sea, no es que lo haya dejado de utilizar a raíz de este conflicto, sino que cambié de tecnología anti-malware por otra serie de motivos y ya está. Me explico, pero yo siempre recomiendo comprar uno de estos que sean de pata negra, me da igual cuál, porque al final creo que son casi todos igual, en el sentido de porcentaje de detección, etcétera, funcionan prácticamente todos bien. Pero fíjate luego, es curioso, ¿no? Cuando hablas con los fabricantes de anti-malware, ¿Mm? ellos te dicen, pues este incidente de seguridad que ha tenido no sé quién, ahí tenía no sé qué tecnología, Sí, que no pues era la nuestra. da igual. Y yo siempre les digo, ya, digo, ¿qué pasa? Que con la tuya no ha habido ningún incidente de seguridad en Ah, ningún hostia, sitio, o sea ¿qué? que vendes poco, cabrón, no, Dice, sí, ya. pero no se ha sabido tanto. Mira, yo te digo una cosa. En muchos casos que nos han pasado a nosotros, que nosotros hacemos incidentes de seguridad por un tubo, en muchos casos el antivirus se ha fundido de dar alertas. O sea, la lucecita roja se ha fundido. ¿Así? Joder, quiero decir que en muchos casos la consola del antivirus está cantando como un cabrón. Lo que pasa es que el malo está harto de bajarse el Mimikatz de diferentes formas y que el antivirus lo detecte. ¿Qué es lo que hace el malo? Intentar evadir las medidas que tú tienes hasta que al final se las logra llevar por delante y generar algo que no lo detecta ese antivirus, o bajarse algo que ese antivirus en concreto no lo detecta. Entonces, el tema al final, eh, ves los logs y dices, pero si aquí te está diciendo que en el Windows 10 te han metido un bicho malo.exe, lo tienes ahí, tío. Pero es que, no, pues que el usuario llegó y desactivó el antivirus porque quería abrir ese PDF, porque quería habilitar esa macro, porque quería hacer no sé qué, y lo deshabilitó el usuario, pero el antivirus cantó y nadie lo vio. Es más, la gente se Pues, hartó de ver lo que saltaba y decía que sí, que lo estará usando. Venga, ábrelo ya y deja de dar por culo. Y lo pero ves. el problema no es tanto el usuario como el usuario pues llega hasta donde llega. Ya. El problema es el otro que tiene que estar monitorizando, tiene que estar viendo las alertas y tiene que darse cuenta de esas cosas. Problemas que Yo, muchas yo, yo estoy un veces. poco, yo con el tema este de la concienciación del usuario, que evidentemente me parece que es importante, pero yo creo que llega un momento en el que tú ya, por mucho que conciencies, va a llegar un punto que estás tratando con gente que no es que no son expertos tecnológicos y que bueno pues no saben, ¿sabes? Y no tienen por qué saber. Entonces, tú puedes concienciar, está bien, evidentemente es necesario tener unas pautas mínimas de concienciación y demás, pero yo creo que llega un punto ya que por mucho que conciencias ya no funciona. Y hay que hacer un esfuerzo sobre todo en la parte de detección y monitorización y sobre todo alerta, respuesta, forense, network forensics y demás, ¿no? Que es ahí al final, pues que pasa que es complicado. Al final Complicado. es o tener a alguien dentro de tu empresa que lo haga o, bueno, tener una empresa de confianza a la cual decirle, pásate por aquí, ¿no? Que eso también. Pero bueno. Y tú fuiste técnico durante un montón de tiempo, por lo menos Bueno, yo cuando... soy técnico. Espera que sí, pero escúchame. ¿Trabajabas destripando y con un destornillador de estos en la mano, haciendo cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Compilando movidas, probando historias, diciendo este tráfico llega, esto no llega, diseñando políticas de seguridad, pegándome a mí con el látigo, todo este tipo de alegres cosas, bien a todo. pero, pero después se te cambiaron las tornas, ¿no? Saliste del armario para hacer otra cosa distinta. Hubo un tiempo en el cual dejaste de hacer parte técnica pura o incluso como jefe de proyecto, pero que Sí. también haces cosas, pero realmente luego, digamos que diste un salto distinto a otro lado un poco más oscuro. Sí, bueno, básicamente, o sea, mi evolución ha ido de, pues como dices tú, técnico del destornillador, ¿no? Sí. Por jefe de proyecto a Uh -huh. luego
sobre todo participar mucho en la elaboración de ofertas y en la venta de los servicios. Preventa. Porque, a ver, yo hay una cosa, sobre todo que conocí precisamente al principio de mi carrera profesional, que eran los comerciantes vendemotos, ¿no? Que gente que no tiene ni, no tenían ni idea de tecnología, no tenían ni idea de seguridad y te vendí, entonces se ponían a vender esto, entonces claro, a veces te vendían unas cosas que esto no, o sea, yo no sé, yo una vez llamé a Kevin Mitnick para que lo hiciese y no sabía, ¿sabes? O sea, no, no había forma, ¿sabes? Entonces, como eso no me gustaba, pues yo decidí que tenía que cambiar eso. Porque yo creo que la mejor forma de dar un buen servicio es venderlo bien. ¿Vale? Entonces, como yo creo que es importante dar un servicio bueno, creo que es importante dar servicios excelentes, pues yo estoy enfocado en mi trabajo en dar ese servicio, en hacer que ese servicio sea posible. Entonces, para mí, evidentemente, es importante tener gente con un conocimiento técnico muy profundo y que entrenen mucho y que sepan mucho, y además que estén apoyados por una dirección comercial, operaciones y demás, que también tenga esa conciencia, ¿no? Entonces, por eso yo hago digamos, ese cambio, ¿vale? Porque creo que es necesario, ¿vale? Sí, pero vamos, y está bien. Yo opino tan igual que tú que monté una empresa con esa misma filosofía. O sea, Claro, es decir, claro. mi intención, bueno, inicialmente tampoco fue realmente montar una empresa, sino trabajar en su día como autónomo, pero luego la cosa se me fue de las manos y ya no tenía más manos. Pero el objetivo y la filosofía siempre fue esa. Es decir, yo me acuerdo, me acuerdo una expresión tuya que era muy buena, que fue, pero ¿cómo cojones ahora yo tengo que ir a hacer esto? Digo, pero Enrique, pero tú entiendes que esto, y esto, pero ¿cómo han pedido esto? Pues esto, Lorenzo, es porque ha llegado un señor con corbata y maletín. Me acuerdo yo Claro, que les ha claro, dicho, claro, esto se puede hacer. Y de ahora va y claro. me Y lo ahora mandan vas a tú mí y yo te lo mando a ti. Y ahora te jodes, digo, claro, ¿que tengo que ir a claro, hacer qué? Y digo, madre del amor efectivamente, hermoso. sí. Claro. Ha llegado el hombre del maletín y la corbata, El sí, porque hombre, esto ha llegado un ahora hombre de antes lo del corbata y maletín y la maletín. corbata no sabían. Ahora sí, ¿eh? Ahora hay muchos de maletín y corbata que saben y saben mucho. Y Yo hay algunos. me acuerdo un caso de una preventa que decías tú, oye, ¿y si en vez de comprarme un cortafuego, compras un pláster ahora que están de moda? ¿Te acuerdas de eso? Pues sí, yo no lo he dicho, ¿eh? No, no, Eso no no, lo no lo has dije, ¿eh? dicho tú, no lo Eso has no lo dicho tú. dije. Pero yo me acuerdo de eso, de haberlo oído por allá. Bueno, ahora que está muy de moda Pero ¿y por qué no pones un pláster? Está muy de Oye, moda pero ahora. también te digo una cosa, ¿eh? Que si al final lo compró, no iba mal, No, no, por ¿entiendes? supuesto, pero no me digas que es que está de moda. Di, oye, es que si se cae uno, está el otro, funciona en activo pasivo, Bueno, o en activo también hay activo. que ver quién es el interlocutor que está al otro lado, ¿sabes? Que a lo No, mejor hombre, pues eso le encaja mejor que le digas eso a que le digas, que le sí, que cuentes sí, otras que cosas. lo entiendo, pero que por algo sería que el señor con corbata y maletín dijo eso, ¿entiendes? Pero yo qué sé. Pero sí, yo intento, como bien dices tú, vender lo que sé que se puede vender, que le va bien a un cliente porque realmente necesita eso en concreto, ¿sabes? Al final, esa es la idea, o sea, ser honrado en lo que le estás ofreciendo a alguien, que sea algo que le va a solucionar un problema, ¿sabes? No que lo va a tener ahí de adorno o que le va a generar más problemas con los usuarios o yo qué sé, ¿no? Pero bueno. Sí, para mí, vamos, yo creo que ahí yo creo que compartimos esa filosofía 100%. Y yo creo que esa filosofía y esa visión es la que al final, pues tanto tú como yo ponemos en marcha en nuestros trabajos, ¿no? Pues con diferentes funciones, con diferentes visiones, pero al final esto es lo importante, ¿no? Eh, Evidentemente, pues luego hay otra serie de factores que siempre influyen, ¿no? Que tienes que saber gestionarlo, ¿no? Pues porque al final a mí, yo ahora estoy muy enfocado en la parte de ventas, ¿no? Pues te llega un tío y te dice, tienes que vender. No, pero es que yo lo voy a aplicar y dice, es que te tienes que vender, porque es que si no esto, claro. Yo fíjate que en eso yo he trabajado en fabricantes también, en los que te ponían cuota.
que tenía que vender mi compañero, que era entre comillas, el que tenía esa responsabilidad, yo era técnico preventa, o sea, la palabra preventa lleva la palabra venta dentro, ¿vale? O sea, esto es importante. Esa buena, Claro. esa buena. Pero la historia está en que aún así la responsabilidad, entre comillas, pues es de ambos, porque si no se vende, vamos a tomar por culo en esa época los dos, ¿no? Pero sí Sí, ahora que. es igual, ¿eh? Eso no ha cambiado nada, ¿eh? No, no, esto ya sé No cómo ha es cambiado diferente. nada. Bueno, ahora, pues oye, yo tengo una responsabilidad, una serie de nóminas, una serie de gastos que pagar, o sea que efectivamente está ahí también la Pues eso, cosa. sí, sí. No, Pero y lo primero son las ventas siempre, ¿eh? Si no hay venta, sí, no, no, pero, no hay. pero, pero te digo una cosa, o sea, al final lo primero son las ventas, pero sin agobio, me refiero. Sí, sí, Eh, bueno, sí. Como tú quieras, pero que si no hay venta, cerramos. Hombre, claro, eso por supuesto. Pero lo que Eh, pero lo que te quiero decir, Enrique, es que a mí lo que me agobiaba realmente era cuando nos ponían los números que teníamos que vender. ¿Vale? O sea, pues dicen, pues es que estaría bien que vendieses todo esto. Digo, no te jode y que me toque la lotería en Navidad, pero es que eso, pues entiéndeme, o sea, a ver, ¿sabes? O sea, a ver. Pero la historia es, a mí, por ejemplo, yo he llegado a ver en esas épocas, cuando eran cierres de Q, cierres de trimestre, con reuniones cada 3 horas con nuestro responsable para decirle cómo avanzaba una oportunidad. Y dices, si ahora yo me pongo a pensarlo, si yo tengo que estar llamando a un cliente cada 3 horas para decirle si ya me lo compra, si ya me lo compra, si ya me lo compra, me va a terminar mandando a tomar por el culo, o sea, con razón, ¿no? Pues aquí al responsable hay que llamarle cada 3 horas para decir si había habido algún cambio, para que entrara en el Q, para que no sé claro, qué, y digo, Dios claro. mío, bueno, haciendo ofertas, descuentos, descuentazos y descuentotes. Y me han llegado a mí ahora en Securízame desde alguna empresa a decir, oye, te llamo hoy que es 28 de junio, que como sé que estás a final de trimestre y tienes que vender, que si esta auditoría me haces un 20% de descuento, te firmo el pedido ya. Digo, pues mira, es que ahora mismo lo que me pillas es día, estamos con otras faenas, no te preocupes, píllamelo cuando te venga bien, ya si eso, pero yo no te voy a bajar un duro porque me quieras apretar por vender en un trimestre, porque no tengo cuota. Lo que sí que tengo que hacer es pagar a mi gente, eso sí lo tengo que hacer. Pero cuota no tengo. O sea, y me parece una barbaridad. O sea, al final, los descuentazos que se hacen por fechas de cosas, o sea, te da a Sí, sí, entender, sí, no, es así, pero te es da a así. entender muchas veces el margen que realmente tiene el que vende. Porque si ha sido capaz de venderte una cosa aún, no sé, porque entre en una fecha en concreto a un 75%, un 80% de descuento, y cuando me haces un 10, eres un cabrón, ¿no? ¿Sabes? O sea, Sí, 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 no, mira, a pérdidas no vas a ir. yo me acuerdo un fabricante que trabajaba, era un fabricante americano, Claro, pero espera, Enrique, y perdona, es que yo decía, digo, es que ¿con qué cara voy yo a ese mismo cliente después a ofrecerle otra cosa o a decirle que ya se le acabó el tiempo de la promoción y que ahora ha cambiado el precio? Es que en claro. esa época, me estoy refiriendo, perdón. No, pero bueno, Mm, no te creas que en ese sentido ha cambiado mucho la película. mm, Vamos, yo recuerdo un fabricante americano que llegaba y eso es una cosa muy cultural, ¿vale? El tema de los descuentos. Entonces, este fabricante americano no podía conseguir estos descuentos tan gigantes. mm. Porque el comercial español, cuando iba a solicitar el descuento, le decían que no. Dice que no podemos estar diciendo que a uno le estamos. Que nuestro producto te estamos dando un 80% de descuento, porque entonces van a pensar que les estamos engañando a Claro, los clientes, totalmente, ¿sabes? pero es que es así, Total, o sea, claro. que es una cosa que, pero bueno, pero al final pues hay algunos que conocen bien cómo funciona el mercado y hay algunos que tienen bueno, pues que son empresas que tienen la capacidad de poder apretar, ¿sabes? Y esto es Ya, un tema de poder, es decir, ¿quién tiene el poder? Si tú mañana, Lorenzo, de Segurízame, tienes una tecnología realmente que sea disruptiva en todo el mundo y tú eres el único que tienes esa tecnología, mm, vas a poner el precio que quieras. Y van a llegar y te van a decir, oye, que me hagas un descuento. Dice, que te haga descuento, yo no te hago descuento. porque No solo hagas. esto lo vendo yo, o sea que, pues, Claro, claro, ese es el claro. tema. Entonces, de la misma forma que si cambian las tornas y entonces hay muchos que van a vender y uno que es el que compra y tiene el poder de elegir, pues puede apretar a todos. Claro.
tal situación. Pero bueno, Y dentro de la cadena, cuando hay un distribuidor o alguien que vende mucho, o que es muy importante, o que es que tiene la capacidad de apretar y decir, ¿tú quieres que yo venda lo tuyo? Vale, pues espera, que el precio no lo vas a poner tú, lo pondré yo. Eso también lo he visto. O sea, eso ¿cómo no? también ¿A qué te refieres? a O sea, que empresas, que un distribuidor empresa sea el que grande, marque. no, distribuidor, partner, alguien dentro del canal de venta al final, que dice para muchos casos, yo me acuerdo cuando era fabricante, el que una empresa, un partner de seguridad importante venda mis cosas, era un lujo. O sea, que decir, porque si tú vas por canal, Ya. no puedes vender en directo. Entonces, puedes ir directamente a un integrador, como puede ser Securizame, tú vas como fabricante a un integrador, o puedes ir a un mayorista, el mayorista luego vende al integrador, y ese luego pues vende al cliente final. Entonces, ahí todo depende, ¿no? Pero quiero decir que el que para ti, que un fabricante, o sea, para ti fabricante, que un integrador grande con un montón de clientes venda lo tuyo, significa que lo tuyo lo van a ofrecer en un huevo de sitios y alguno lo va a Claro. comprar. Entonces, si vas a Ujú. un partner pequeño que tiene 3 clientes, pues a lo mejor es suerte y vendes en los tres. Pero es que si vas a uno que tiene 5.000, joder, pues mejor, ¿no? O sea, la probabilidad es mayor. Entonces, el problema es que al que tiene 5.000, por decir 5.000, que pueden ser muchos más, tiene la capacidad de apretar también al fabricante y decir, no, no, a mí me vas a hacer un descuento mucho mayor. No, no, pero es que pasa que tienes que certificar, tenemos la Silver, Gold, Platinum, Adamantium, Vibranium y no sé qué. Y dices tú, mira, te da igual, que yo soy este integrador y yo pongo el precio. Y eso también lo he visto. Eso me parece un poco heavy. Claro. No, pero es un Poder, tema de quién posición. tiene el poder, Lorenzo, Ya. de quién tiene el poder y quién manda. Sí, sí. Y en ciertas operaciones, pues manda el integrador y en otras manda el fabricante y en casi todas manda el cliente. Mandar clientes, Ya eso está está. clarísimo. Ya Que que el no le presupuesto guste, que tengo es pues este y ahí os las apañáis entre vosotros, macho. No, no. Si quieres, si bien. si llegas a saber cuál es el presupuesto, es lo Ahí que está el tienes. tema. Pero bueno, pero sí, sí. Oye, Enrique, y Dime. en tu caso, de lo que tú has hecho en tu vida, esta es una pregunta que le hago a todo el mundo también. Tú ahora mismo trabajas, si quieres, ¿se puede decir la empresa donde trabajas ahora? Sí, 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 En sí, no hay BT, problema. en British Telecom. Creo, ¿no? British Telecom Global, Perdón, la usted parte perdone, global. usted perdone, perdone. Sí, sí, ya me conozco eso de los cambios y tal. Vale, bueno, la película está en British Telecom Global. Un poco a lo largo de tu vida, me consta que has pasado, como te decía, te has ido a vender dentro de la misma empresa, pero en Portugal. Incluso, que fue Ujú. muy curioso porque tuviste que aprender portugués. Eso me pareció Sí. heavy. O sea, desde el punto de vista, ¿no? Que llevo un mes aprendiendo portugués. ¿Qué dices? Sí, que me piro a Lisboa. ¿Qué dices? Pero allí hablan español también. Y de hecho en Portugal entienden y hablan español mucho mejor de lo que yo puedo entender y hablar portugués. O sea, eso es así. Sí, bueno, sí, sí, es así. Sí. Pero bueno, pero que para mí me pareció muy heavy el decir, no, me piro con mi familia incluso a Portugal y guay, y está muy bien eso. O sea, ¿cómo ves esa experiencia? El decir, me voy a trabajar, te fuiste a trabajar fuera, yo qué sé, 2, 3 años, no sé cuánto Sí, estuviste allí, fueron 3 años, sí. 3 años. ¿Cómo viste aquello? ¿Tú recomendarías el hacer eso una vez en la vida? O el decir, no sé, el cambiar así. Vamos, ya lo recomiendo, pero vamos, creo que es una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida, tanto personal como profesional, Ujú. ¿vale? Es decir, lo que pasa que también o sea, es una cosa que te enriquece mucho. Yo creo que todo lo que sea, yo soy un viajero incansable. A mí me Ujú. gusta mucho viajar, Ujú. ¿vale? Me gusta viajar por placer, no por trabajo, ¿vale? Cuando viajar por trabajo me cansa mucho y es otra historia. Ya. Pero viajar por placer es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Y entonces el poder llegar a un sitio e intentar, pues, abrir algo y demás, o desarrollarte profesionalmente, a mí me parece una cosa que está muy bien. Tiene una parte muy oscura porque es complicado, es decir, que al final tú llegas a un sitio, no conoces a nadie, no tienes Ajá. familia, no tienes amigos y ponte a trabajar. Y luego encima, sobre todo, primero que vayan bien las cosas en tu Ya. entorno personal y familiar y que luego el trabajo vaya bien, ¿sabes? Sí, no, Entonces, que es jodido. y aún así, que yo tuve momentos buenos y momentos complicados, pero la suma es muy, muy positiva. Y yo es una cosa que, vamos, que recomiendo a todo el mundo.
Vamos. Sí, pero que me refiero Y porque siempre hay excusas para no hacerlo. O sea, siempre hay excusas de... Yo es que siempre hay que si mi familia, que si mis padres, que si los hijos, que si... Siempre hay excusas para no hacerlo. Te fuiste a Pero Lisboa, al no a final... Australia, tío. O sea, entiéndeme, dentro de lo que ¿Cómo? hay, que te fuiste a Lisboa, no a Australia, ¿sabes? Sí, pero es cierto que no te vas a Australia, es verdad. Pero sí que es cierto que luego tú vas allí y es como... Y no conoces a nadie, ¿eh? Sí, O sea, que evidentemente, bueno, pues hay cosas que se parecen bastante, no tanto como nos creemos, ¿vale? De hecho, a mí siempre me gusta, pues, marcar las diferencias, ¿no?, entre los dos países, es decir, que un país es Portugal y otro país es España, claro. pero que es importante. Yo creo que es una experiencia importante el poder salir, tener otra visión de las cosas, otra cultura, y me parece muy importante. Me parece importante. Bueno, eso está bien, lo digo porque, oye, quien vea esto y a lo mejor se lo plantee en algún momento, pues que me han ofrecido, pero irme fuera. Quizá, fíjate que eso cuando tú te fuiste, claro, era obviamente hace muchos años, antes del COVID, pero ahora mismo lo que la gente se está planteando es trabajar para afuera, pero desde España. Claro. Porque al final dices, bueno, la deslocalización de los centros de trabajo para lo que nos dedicamos nosotros, si tengo que ir alguna vez, pues ya iré, pero realmente es viable, ¿no? O sea, al final Totalmente. no es como antes, no es como antes. O sea, tú ahora mismo, hombre, quizá un puesto más de venta sí que requiere un trato más personal en sitios, quizá sea un poco distinto, pero un trabajo técnico puro de soporte en algo, de gestión de algo, de implementación de algo, muchos incidentes, oye, nosotros resolvemos incidentes en Latinoamérica, o sea, te quiero decir, que dime tú si está lejos aquello de aquí y resolvemos las cosas igual, nos conectamos, tenemos procedimientos para hacer las cosas, y al final es lo de menos, ¿no? Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que ahora el COVID ha cambiado mucho el tema de nos hemos quitado muchos prejuicios que teníamos para trabajar en remoto, ¿vale? O sea, yo creo que es una de las cosas buenas que ha traído el COVID. Luego, además, yo creo que es que ahora podemos trabajar en remoto y no es tan necesario el irse fuera, el vivir fuera, como lo era antes en la profesión que nosotros tenemos. ¿Vale? Pues claro, es que, claro, pasa una cosa. Tú ahora mismo, bueno, pues a ver, ahí todos conocemos alguna empresa, ¿no?, que está fichando pues sobre todo hackers españoles, sí, hackers españoles, expertos en pentesting, en ciberseguridad, que trabajan desde España para dar un servicio global, ¿no? Entonces, al final, el poder tener un salario de otro país que es mayor y vivir en España, pues una cosa que en principio pinta bien, ¿no? Es una triunfada. O sea, yo me acuerdo que esto mismo me acuerdo de un caso, te estoy hablando del 2006, 2007, que era te contratan con tu sueldo de Madrid, pero vives en Murcia. Y decías, tú con tu sueldo de Madrid, viviendo en Murcia, eres el sheriff, porque claro, o sea, es que te sobra dinero al mes. Quiero decir ¿sabes? Te quiero decir que te va a sobrar al mes dinero, claro. ¿sabes? Que joder, de puta madre. Sí, pero si ya, claro, pero No si fue mi vives caso, no fui. pero si vives en Murcia y estás cobrando un salario de tecnología de Suiza, por ejemplo. Buah, madre mía, claro. Sí, no, pero es que el caso de lo que te estoy poniendo de salario de Madrid viviendo en Murcia era real, era para un puesto que había que irse a vivir a Murcia, pero te pagaban sueldo de Madrid. Y dices, tu madre mía, claro, que no era lo mismo. Pero te digo que sí, pero claro, si encima es lo que tú dices, si vives en el mismo sitio, pero que además te pagan un sueldo de otro país que es un pastón, pues estupendo. Yo creo que ahí, bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Y si eso va así, pero yo creo que sí que va a ser una tendencia. Y de hecho, venga, yo me voy a tirar ¿me dejas hacer una previsión? Dale ahí, esto queda aquí escrito, grabado en Yo vídeo. creo que sí que va a venir, que puede haber gente que venga a vivir a España para trabajar en esas empresas de salarios de fuera de España mayores con la calidad de vida de España. ¿Vale? Perfecto, totalmente viable. Y de hecho yo estoy seguro pues que en los sitios de costa
pues que pueden ser sitios ideales para esto. ¿Vale? Para esto y para otras personas que han hecho dinero fácil de otras maneras que también les gusta el clima de España y los Bueno, lujos de la costa. yo hablo de De gente nuestro, honrada. No, de, yo no. de, Pero. de la parte ciber, No, ¿vale? no, si Yo esto hablo. también es ciber, créeme, pero vamos, pero. Eso es un día me tienes que contar lo del mundo oscuro este. Esto me tienes que contar cosas, me tienes que Joder, contar cosas, que me llama la atención. si te contaste cosas, la siguiente te la tengo que hacer en la playa. Que tú aprendes muy rápido, ¿no? No, 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 no. No, hombre. Pero bueno, no, hombre, a ver, lo bueno al final, esto entiendo que también te lo habrán preguntado alguna vez. A mí me lo han dicho muchas veces gente pues, de diferente índole y dicen, "Oye, con todo lo que tú sabes, ¿no te has planteado usar esos conocimientos para ganar dinero y que le den por culo y pegar un pelotazo y no sé qué? Y digo, Yo pero siempre le respondo, ¿haciendo el mal? O no? Y, sí, sí, ¿qué más da? Y digo, pues hombre, sí da, ¿no? O sea, yo siempre respondo lo mismo, digo, joder, tú con los cuchillos que tienes en casa no sales ahí a la calle a dar el palo con claro, la cara tapada, si no tienes, no ¿qué puede tienes, salir no te mal? han detenido nunca, no Claro, tienes claro. antecedentes penales, no te van a pillar, ¿no? A lo mejor a Gente partir que de ahí me sí mira los raro, pillan. me mira raro diciendo, hombre, ¿cómo voy a robar a la gente? Por eso. Por eso mismo digo yo, joder. ¿Qué pasa? Que con un ordenador sí, pero con un cuchillo no, ¿no? Pero con un ordenador a ti no te pillarían. Esa es la respuesta siguiente que me dan. Digo, bueno, eso también es una. Un cuchillo de doble filo. O sea, no lo sé, pero vamos. Es igual, es que no lo voy a saber, me da igual. O sea, no. De momento no tengo que hackear por comida, ¿vale? O sea, que no hay problema. No hay problema. Si un día de estos pasa, el que haya que for food, pues for food, pues ¿qué le vas a hacer? Claro, o sea, pues vale. Pero gracias a Dios de momento no se ha dado el caso. No se ha dado el caso. Te preguntaba lo de que si el haberte ido a Portugal que era algo que recomendaba, que ya me has dicho claramente que claro que lo recomiendas, que no es que te arrepientas, sino lo contrario, vamos, que te ha parecido una de las buenas decisiones que has tomado en tu vida. ¿Y hay alguna que no te haya parecido buena? Es decir, si ahora mismo volviera, profesionalmente, evidentemente el resto pues te lo quedas para ti. Pero me refiero, profesionalmente, dentro de lo que has hecho en tu vida, no sé, quizá tendrías que haber, yo qué sé, o sea, pues a lo mejor en un momento determinado decir, no, mira, es que en vez de haber seguido trabajando para otros, por ejemplo, yo tenía que haber montado una startup en la cual yo tenía una idea cojonuda para hacer yo que sé qué, y yo creo que eso habría ido bien. Sin que me cuentes la idea por si todavía la tienes por desarrollar, que no importa. No, bueno, yo ideas de montar empresas tengo todos los días, Ah, bueno. ¿sabes? Te lo digo en serio, todos los días se me ocurre una idea o dos para montar una empresa. Lo que pasa es que no tengo el valor para montarla, Ya, ¿sabes? Porque es que, claro, pues que ideas tenemos todos los días, ya, pero tener valor y decir, oye, dejo todo y me meto en esto, tal, no sé qué, eso es otra historia, claro. ¿sabes? Y para eso, pues lo que lo habéis hecho, me merece mucho respeto, ¿no? Yo soy un poco cagado para eso. Pero bueno, probablemente a lo mejor el no haber tenido a lo mejor una carrera profesional más internacional, ¿no? Pues El haber, in- Teleco, ¿eh? Teleco, Ah, vale, dices vale, carrera profesional Sí, a posteriori, carrera vale, perdón, profesional, ¿no? vale, sí, Pues a lo mejor el haber intentado trabajar en un entorno más internacional antes, ¿no? ya. Probablemente. O sea, Pero haber bueno, yo trabajado ahora, creo que también es lo que estoy haciendo ahora. O sea, yo ahora claro, estoy trabajando en un entorno totalmente internacional, pero sí que veo que hay ciertas capacidades, ¿no? Que a lo mejor habría aprendido si hubiese trabajado antes. ya. Pero bueno. Bueno, pero es que no, el tiempo atrás no lo podemos echar, pero ¿y volverías a estudiar lo que estudiaste y a elegir todo el camino que has seguido hasta ahora? Yo creo que en lugar de Teleco habría estudiado informática, ¿vale? ¿Te acuerdas que te Eh, decía yo que yo habría hecho lo contrario, ¿verdad? Que yo soy un teleco frustrado, o sea, que lo he sí, hecho toda la vida, además. sí, pero es que sí que es cierto que yo ha habido en algún momento
donde había cosas de estas de cuando que había transformación de datos y demás, Ahí te perdías. y que además me pasó en Portugal. Y yo veía que los que habían estudiado informática veían aquello de una forma como, ¿no? Y a mí me costaba ver aquello, era como, no, esto no lo entiendo, ¿no? No es tan fácil esto. Entonces sí que, bueno, pero bueno, a ver, yo también tampoco se me arrepienta de estudiar TP, me parece una carrera cojonudísima, súper interesante. Lo que pasa es que sí que es cierto que para lo que hacemos nosotros, pues bueno, pues estudié a lo mejor ciertos contenidos, pues que si hubiese sido informática, pues tendría más conocimiento técnico. Pero vamos, al final, es como te comentaba al principio, yo creo que lo más importante es en una carrera es esa capacidad de aprender cosas complejas en un tiempo muy pequeño. O sea, es decir, es que tú en 4 meses las asignaturas cuatrimestrales te hacías experto en unas cosas que son difíciles, ¿sabes? Y yo no sé si ahora sería capaz de volver a repetir esa capacidad de ser experto en algo tan rápido, ¿eh? Yo es que la palabra experto la uso con mucha cautela, porque, por eso te digo, yo siempre digo que para mí el verme 4 vídeos en YouTube y leerme 3 libros de no sé qué, no te hace experto en algo. O sea, quiero decir, yo no soy experto, o sea, yo soy experto en muy pocas cosas, realmente. Dentro de la cantidad de cosas que hago al día, pues puedo decir que soy experto en decir, sí, y de análisis forense, pues eso me da de puta madre, pero me queda mucho por aprender de eso. O sea, es que, quiero decir, lo que pasa es que sí que sé un huevo de eso porque tengo mucha experiencia profesional en eso de años, pero, o sea, pero es de lo que puedo decir, pues si alguien me pregunta, ¿en qué eres experto tú dentro de la informática? Administración de sistemas, Linux, Unix, forense. Hombre, forense, ¿no? En análisis forense, ¿no? Sí, sí. O sea, para mí tú eres una referencia en análisis forense en España, no tengo la más mínima duda. Pero que los hay mejores también, o sea, que te quiero decir que... Pero también los hay peores. Pero no se lo vamos a decir. Ya, hombre, bueno, pero tú sigue hablando así de ti y a ver cuándo vendes la burra, ¿no? Bueno, pues pero a ver si me entiendes. Siempre va a haber gente mejor que tú y peor, y afortunadamente peor que tú. Lo importante es estar en el montón o sea, que haya más peores que mejores, pues bueno, pues Mira, vale. Pero de todas formas, para mí esta profesión a veces es frustrante. Porque o sea, yo veo otros ámbitos de la tecnología donde alguien que ha trabajado 2 años en ciertas cosas ya prácticamente lo sabe todo o casi todo, ¿no? Ya. Pero claro, es que aquí esto es una cosa totalmente inabarcable. Ya. O sea, es imposible llegar a las tecnologías. O sea, porque luego al final tú, sobre todo yo, pues voy hablando con muchos clientes o procuro hablar con muchos clientes y claro, al final cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Entonces tú tienes que tener un conocimiento muy avanzado, o sea, muy avanzado de todas las cosas que cuentas. Entonces, y es muy difícil, o sea, es muy difícil llegar a ese conocimiento. Le tienes que dedicar muchas horas y le puedes dedicar muchas horas a la tecnología A, que luego lo que quiere un cliente es la tecnología B y que tú no conoces tan bien y que no la puedes vender tan bien, ¿no? Entonces y además conoces la tecnología A, que la conoces 1 año y en 2 años pues ya no te vale. Entonces es frustrante, a veces es tremendamente frustrante no poder llegar a esto, ¿no? ¿Qué preferirías, ser un buen generalista o un buen especialista en una cosa en concreto? No lo sé. No sé. A ti te creías que iba a ser fácil la entrevista, ¿eh? A ver. No sé, pero a ver, hombre, sí que es cierto que al final yo para algunas cosas, o sea, hay en algunas cosas, pues por ejemplo el tema de Facebook, que sí que tengo un conocimiento bastante avanzado, vamos a dejarlo así, sí que es cierto que pues... Que sí, coño. Sí, claro, pero que es que a día de hoy, a ver qué pasa, es que a día de hoy lo que sabes de firewalls en el mercado, tal y como está hoy en día el mercado, pues vale muy poco, ¿no? Pues ya lo comentábamos antes, si al final tú dices, no, pues es que al final de un firewall a otro me da prácticamente lo mismo, ¿no? Pues sí, y además ahora los firewalls son prácticamente una commodity en la ciberseguridad. Hay otra serie de cosas que tienen mucho más valor que los firewalls.
firewalls hay tantísima competencia y una competencia brutal. ¿Te parecen Entonces, inútiles? Quítalos. Vas a ver lo bien que... no, yo no he vas a ver dicho lo eso, bien yo que no he va. dicho eso, Vale, yo no he vale. dicho eso, yo no he dicho eso. Ah, vale, No he dicho vale. eso. Yo te digo, son necesarios. Sí, Lo que pasa es que de comprar el firewall A al comprar el firewall B o el firewall C, sí. las funciones más básicas Son son las mismas. prácticamente iguales. Claro, vale, de acuerdo. ¿Vale? Bien. Esto es algo que yo no digo que no tengan utilidad, sí Hombre. que la tienen, pero que digamos que lo que es desde el punto de vista comercial, pues bueno, pues evidentemente hay diferencias entre unos y otros, pero lo que son las capacidades más básicas, pues prácticamente están casi igualadas. Evidentemente, si ahora viene un fabricante me diría que no, que es que los suyos tienen, no sé, pero nada más, básicamente. Ya. Que el mío tiene mejor rendimiento con muchas más funciones y no sé qué. Bueno, pero Sí, no, yo para que te verdad, hagas... ¿no? Y luego hay tecnologías que encajan mejor en unos entornos que en otros, Sí. dependiendo también, pues bueno, a dónde quiera ir cada uno, pues a lo mejor alguna tecnología pues encaja un poco mejor que otra, ¿no? Bueno. Nosotros te exageras, o sea, fliparías con la cantidad de clientes en las que hemos montado PFSense, que es un ¿Qué habéis firewall montado? PFSense, que es un firewall gratuito, basado en Sí, FreeBSD, sí. gratuito, tiene una GUI que va con un Nginx por debajo y funciona estupendamente. Hay algunas cosas que no hace, cierto, tiene módulos para un montón de cosas, ¿vale? Pero sigue, por ejemplo, la diferencia, entre otras cosas, que veo entre un PFSense y un firewall comercial, como puede ser Stonesil, es por un lado el soporte, ¿vale? Es decir, pero ojo, que muchas veces no te hace falta. O sea, es decir, me refiero, en una empresa, en una pyme pequeña, el que realmente hay una empresa de soporte por detrás que al año me pide un X de mantenimiento, no le interesa. Porque sabe que lo que nosotros vamos a hacer, ya lo sabemos hacer. Ahora bien, también es verdad que hay otro tipo de empresa, generalmente más grande, que te dice, a mí déjate de historias de eso de la comunidad. A mí que haya por detrás alguien que si sale alguna vulnerabilidad de no sé qué, la parchee. Que si no te funciona no sé qué porque yo tengo este protocolo de no sé qué historias y el cacharro ese no lo deja pasar y debería, que buscas la vida con ellos y que se conecten, que miren a ver por qué cojones falla y que lo arreglen. Eso, o sea, el tener muchas veces por compliance que haya un tercero que la responsabilidad sea delegada, también es importante. O sea, que hay una garantía de un adicional que lo haga, ¿no? O sea, entonces... No, y que luego al final también son tecnologías en las que joder, hay actualizaciones, Sí. hay, Y ¿sabes? en PCs también las hay, las actualizaciones, ¿no? Ya, pero luego también es cierto que luego es más fácil encontrar a un especialista de Checkpoint que a un especialista de PFSense, ¿sabes? Porque, bueno, porque todo bien Sí, sea, es yo no entro en el los por qué, porqués, ya. ¿sabes? Pero que es así, porque tú llegas y dices, oye, que mañana, pues, checkpoint. Mañana yo tengo un checkpoint, mañana el que sabe de ese checkpoint se va, se pone mal o lo que Ya. sea, pues mañana pues me busca otro. Ujú. Claro, ya con el PFS ya es un poco más difícil, ¿sabes? Que el checkpoint. Sí, al final ya, porque ya es que no tiene dibujitos. Es que no tiene Sí, dibujitos. bueno, no tiene los mismos, pero tiene otros, ¿eh? Tiene una GUI estupenda. Ya, pero Ya. te quiero decir que al final es que este tipo de cosas, de dar Mm. continuidad a las soluciones, también es importante. Y luego, sobre todo, lo que es cuando algo crece, Sí. pues eso, pues una empresa, ¿cuántas empresas de 40.000 usuarios con infraestructura IT Con para 40.000 PFSense, usuarios hay con PFSense? yo no monto ninguna, evidentemente, claro, por supuesto. Pero te estoy Sabes hablando que de una luego empresa también pues todo lo que pequeña. es la gestión centralizada, Sí, la, sí. la gestión centralizada, es decir, claro, y luego tú tienes la misma solución para todo y entonces sabes dónde falla, ¿sabes? Pero bueno, que al final está claro que que dependiendo del tamaño de las empresas hay unas necesidades diferentes Eso es. que se pueden cubrir con unas tecnologías o con otras, ¿sabes? Está claro. No, por Que eso. para una pyme, pues un PFSense le puede valer, pero es que hay otra pyme a lo mejor que un Fortinet pequeñito también le vale. Claro, no, sí, seguro, si valen los dos. ¿Sabes? Sí, así, y así funciono, pero que muchas de ellas me dicen, no, es que no necesito esto porque realmente no voy a hacer, yo qué sé, análisis de tráfico web saliente, por ejemplo. PFSense tiene Squid, pero los proyectos que había de Squidguard y Squid Guardian, me parece que eran, eso está de precates total. A día de hoy, no conozco, no sé si alguien que lo escuche sí,
un proyecto libre de categorización de URLs que además lo mantenga, que ahí está el problema, que me mantenga las categorías a diario de cómo va cambiando aquello para yo decir, oye, es que quiero prohibir social networks y gambling, por ejemplo, juegos online, ¿vale? Tráfico saliente. Pues es que en profesiones, por ejemplo, no lo puedo hacer. ¿Sabes? A día de hoy, y que yo sepa, ¿vale? O sea, no lo puedo hacer. Pero Yo de todas formas he perdido mucho la fe en ciertos productos de open source y libre distribución, ¿sabes? sí, Y sí, sí, sí. Es decir, por yo ejemplo, que sí, que muy bien, que está muy bien, pero que al final el desarrollo que tienes por detrás de una empresa y que, bueno, pues que se ha encontrado mucho más fallos en otro sitio y que está desarrollando eso, pues tiene un valor. ¿Sabes? Tiene un no, valor. por supuesto. Eso, sobre todo porque lo acotas a un hardware en concreto que es esto. Y entonces, no, es Ahí que tienes, te va a ahí fallar tienes. sota, caballo y rey, porque no, lo que falla en estos tres cacharros que tengo. Y yo una de las decías antes qué cosas no habría hecho, ¿no? Sí. Es tocar algún firewall en algún momento que no debía. O sea, yo los momentos cuando hay un firewall de conexión a internet que no funciona, ese momento de estrés, eso es jodido, ¿eh? O sea, eso porque eres tú el que ha dejado sin conexión a un organismo, una empresa, lo que sea, y Sí, eres tú el que has tocado, ¿sabes? sí. Y ese momento de estrés, eres tú el único que lo puede solucionar, ¿sabes? Eres tú el único que puede salvar el mundo. Y es jodido, Hombre, yo, jodido. yo las he vivido contigo, ¿eh? Claro, por Me eso te acuerdo, me digo. acuerdo de una de ellas, que Sí, sí, por fue eso. hasta las 4 de la mañana en un sitio importante, que el correo No, no. aquel no salía, y no salía, y no salía. Y eso no era un fallo de mala implementación por tu parte de la instalación de aquello. En aquel momento era un problema que tenía un protocolo, un poco por poner antecedentes a la gente, pues una gran empresa grande, eh, estoy hablando del año 2001, 2002, 2002, sí, por por ahí, ahí, sí, 2002. 2002 sería. 2002 creo yo ser, en el que, bueno, pues una serie de correos electrónicos que tenían que llegar a un checkpoint. Había un servidor de correo, en esas épocas los servidores de correo los tenían las empresas, y ese servidor de correo era un relay de correo, realmente recibía el correo y se lo mandaba para analizar de malware a través de un protocolo que se llamaba, eh, ¿cómo era? OSEC, si no me equivoco, Sí, sí, OSEC, sí. que lo implementaban entre varios fabricantes, y esto era un Aladdin, que era uno de los que sí que lo hacían. Llegaba a ese Aladdin y devolvía oye, esto bien, o esto tiene bicho, no lo dejes pasar. Y por lo visto el protocolo, por lo que las conclusiones a las que yo llegué, que yo iba con la L en prácticas puesta atrás en esa época, me mandaron ahí a hacer bulto y a aprender, básicamente a esas dos cosas. El que me mandaran para hacer bulto me la suda, pero lo que aprendí esas 2 días que estuve allí, con sus noches, fue la hostia. Sobre todo gestión Bueno, de crisis, porque aquello claro, fue es una que crisis. eso, por eso a mí me gusta mucho lo que tú haces en los exámenes de certificación que hacéis ahí en Securizame. Yo creo, te lo he hecho varias veces, pero yo creo que es un acierto. Es un acierto porque muchas veces, evidentemente, tienes que tener conocimiento técnico, pero Hombre. tienes que tener el conocimiento técnico para aplicarlo en un momento de crisis. Y eso Sí. es complicado, Bueno, esa ¿sabes? parte así no la hacemos en Securizame. Así, tal cual eso, no. Bueno, así no, pero No. bueno, pero joder, hacéis un incidente, Sí, sí, tiene que hacer una investigación. eso es, Y, eso es. Pero le falta la parte del cliente diciendo, ¿qué? ¿Ya está? ¿Qué? ¿Cuánto te falta? claro, ¿Papá falta mucho? Bueno, pues eso es claro, claro. lo único que No, le no, falta a esto. pero que eso también es importante, eso es importante, Sí, porque muchas veces tú te crees que sabes y vas allí y dices, joder, cuando se lía, dice, pues sí, no sabía tanto como yo creía que sabía. ya. Bueno, en aquel momento fue curioso. Fue curioso el decir, sobre todo los incidentes, yo siempre digo que son una decisión continua, ¿no? Porque al final de lo que vas haciendo, te vas encontrando con algo y dices, bueno, tengo acotado el problema aquí y ahora tengo que decir qué hacer con todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo gestiono todo esto? En ese caso era pues un montón de correo que estaba ya acumulado.
¿Y cómo hago para gestionar esto? Y al final montasteis, porque eso bien lo hice, otro relay, creo que es un Sendmail, en un Solaris que trajisteis de la empresa Sí, puede directamente, ser, puede ser. una máquina de laboratorio, da igual, que funcione, que ande y que vaya toda hostia y que me termine con estas colas de correo que me tienen vuelto loco aquí. Para quitar aquello, mientras se solucionaba, era un bug que había, creo, entre Nokia, Firewall One para Nokia, y eso era, me acuerdo, una 440, juraría que había en esa época, Sí, y, un IP440, sí. y Aladdin en un, no sé, supongo que era un Windows, porque yo no me acuerdo, eso sí que ya me Sí, era un Windows. era Ahora un viene Windows. un Windows. Pero flipa. De ese incidente yo aprendí un huevo. De aprender, es decir, fue mi primer incidente. O sea, de cosas curiosas que yo vi allí, me acuerdo ese incidente y me acuerdo que me mandasteis a un cliente a Barcelona que era, que era, que tenían una red token rings que en mi puta vida había visto, nada, había visto en la universidad, decir, bueno, el token bus se hace esto, y token ring es que además tienen que ir todos en un anillo físico, de verdad, ¿no? Sí, que además si abres se cae toda la red. Bueno, claro, en un token bus sí que se podían ir pasando el token entre hosts que están pues en una, no en una distribución de anillo de verdad, sino que pueden estar en cualquier parte, pero en este, y que todas se veían, evidentemente, pero es que esto era token ring, eran tarjetas de red token ring. En Windows 2000, no, NT, es que no me acuerdo, yo creo que era NT, NT6A, Service Pack, no, NT Service Pack 6A, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿eh? Nah, es que eso es. No era el 6B, seguro. No, no, pues. No sé si no, creo que no había. Creo que era 6 y 6A. Me parece que hasta ahí llegaba la película. Pero sí, sí. Y no, claro. Y te acuerdo de llamarte por teléfono con un Nokia de esos que tenía una antena para arriba, que eso le podías pegar una hostia a alguien y te cargabas a la persona antes que el teléfono. Eh, y decir, pues tío, yo me he encontrado con esta alegría, Enrique. ¿Te lo habían dicho? Ah, pues no, no, no. Pues búscate la vida, tronco. ¿Vale? Claro, a Y ver. eso dice, buscarme la vida. Que además encima, la verdad es que los técnicos de esa empresa, claro, o sea, de repente pues hablaban conmigo, todo muy bien, ¿eh? Y de repente se les iba la pinza y empezaban a hablar en catalán y yo me quedaba así, claro, algunas cosas las pillaba y otras no, y de repente me decía, ¿y tú qué opinas? Y yo, pues entre que la cosa es complicada y que me lo habéis complicado más, y yo, pues me he perdido aquí. Ay, perdona, 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 que no nos hemos dado cuenta. Y digo, no, que no te preocupes, pero, dime, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Porque claro, o sea, pero voy diciendo, pues no sé qué decirte, tío. O sea, porque me da más pena, más vergüenza más por ellos que por mí, ¿no? Porque los pobres hombres no saben dónde meterse. Pero sí, 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 sí. Pero ya te digo, yo aprendí cosas. Aprendí lo que era una VPN, site to site, en esa época. Que todas las VPN site to site se montaban entre cacharros del mismo fabricante, porque entre cacharros de diferentes fabricantes no funcionaba. ¿De Bueno, acuerdo? había algunos que sí que llegaban a funcionar, pero bueno. Hombre, la primera la monté yo allí. ¿Ves Venía la cómo sí peña a que verlo, funciona? o sea, imagínate. ¿Ves cómo sí que No funcionaba? te jode, pues por eso, pero tú decías que no funcionaban y yo te dije, ¿cómo que no? A ver, un NetScreen, me acuerdo, un 5XP o GT, era un cacharro así pequeño de los primeros Soho que habían, de los primeros cacharros, era una caja cuadrada azul con interfaces que eran, que no era una tarjeta de red, sino que venían, que no los puedes cambiar, ¿no? En esa época, que era muy curioso porque estábamos acostumbrados a montar firewalls en equipos o clónicos como era Stonegate en esa época, que se podía hacer en servidores también. Me acuerdo que lo montábamos en Proliant, en montones de cacharros distintos, tanto no habré montado yo Stonegate en esa época también. Firewall One en Solaris, que eran en máquinas eso, Netra y Ultra, que es lo que teníamos allí, y en Nokia. Y en Nokia es así, traía una quad directamente y después esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Fin. Pero esto era un cacharro que traía, o sea, pues como lo que hay ahora. O sea, para mí era muy, muy chulo porque era como un appliance de los de ahora, pues eso, pequeñito en esa época. Ujú. Y me acuerdo que hice una side to side con IPsec, que eso era la hostia, en esa época, contra, creo que era un Firewall One en Solaris o en Linux, no me acuerdo en qué coño fue.
No me acuerdo en qué lo monté, no me acuerdo. Ya de eso no me acuerdo también. Y en Sí, fue medio, de milagro. y en medio le puse una máquina Linux con 2 tarjetas de red para que enrutara tráfico, para que no hubiera trampa ni cartón. Y hacías, una vez que se levantaba la VPN entre los dos cacharros, ponías en la LAN de uno un PC, en la LAN de otro PC, y hacías un ping "-t" desde un lado hasta el otro. Y en medio, en la máquina Linux que hacía de router, eh, que lo que no me funcionaba era el IP forwarding, que había que ponerlo a uno, pero ahí estaba, no sé si era Dani o quién coño me vino a arreglar eso, pero alguien eso sí que me lo logró arreglar. Pues no lo sabía, básicamente. Pues para que funcionara el routing había que hacer eso, obviamente. Eco 1 mayor barra proc barra sys barra net, ya, esto ya te lo sabes. Y luego ahí dentro hacíamos un TCP/dump en ambas partes y veíamos tráfico IPsec, pero realmente en el otro lado veías el ping pasar de un sitio a otro. Molaba, la peña venía a verlo al laboratorio, que nunca habían visto una VPN IPsec entre diferentes fabricantes. Y no sé quién coño decía que no funcionaba, que aquello era muy complicado de montar cuando era de diferentes fabricantes. ¿Qué Estaba quieres guay. que te diga? Sí, sí, vamos, no sé, yo, vamos, me acuerdo de aquello, pero no sé. Así que sí, sí. Pero bueno, ¿y cómo ves ahora mismo lo que se nos viene? A nivel de ciberseguridad, de lo que tú ves a nivel de empresas, que obviamente tú ya no vendes a pymes, eso lo tengo claro. Tú funcionas Mm. con grandes empresas, instituciones y organizaciones. Eh, ¿Cómo ves la cosa? Me refiero, porque se ven cagadas por todas partes. O sea, hoy, por ejemplo, ha salido una noticia que han vulnerado TikTok y han sacado, no me acuerdo si son ¿Has visto? millones de cuentas o muchos millones de cuentas, ¿vale? No estoy seguro. Y han sacado información de todo porque, por lo que he visto en diagonal, había algo mal configurado y a partir de ahí se lo han llevado. A partir de la aplicación de Android, creo, alguien se ha puesto a jugar con aquello y ha dicho, coño, si esto tira directamente contra algo en concreto. Lo he visto en diagonal, ¿eh? Igual no es así. ¿Cómo ves tú el panorama? A ver, yo primero creo que, aunque sí que no es tan importante la ciberseguridad para las empresas como debería ser. ¿Vale? Ujú. Es decir, cuando se hace TikTok, por ejemplo, ahora que comentabas TikTok, y empieza a funcionar TikTok y demás, la seguridad no es una de las prioridades de TikTok. Es que Es decir, funcione. Y luego ya veremos, ¿no? Como efectivamente, digo claro, yo siempre. efectivamente. Vamos, de hecho, no sé, hablamos de TikTok, podemos hablar de Facebook, que es un queso de gruyere, o sea, pues, tiene un montón de fallos de seguridad, porque el negocio que ellos tienen, la ciberseguridad no es tan importante. Hasta que pasa algo. ¿Vale? Ujú. Pero entonces, yo creo que, o sea, no creo que vaya a cambiar mucho la situación que tenemos actualmente. Yo creo que bueno, puede ir a peor, es decir, Ujú. cada vez va a haber mayores ataques de ransomware, que al final, pues poco a poco las empresas se van poniendo las pilas, pero yo creo que va a seguir. Lo tengo clarísimo, porque es que es muy difícil. Es que es muy difícil protegerse Sí. de todo esto. Puedes hacer cosas, ¿vale? Para reducir el impacto de ese ransomware, Ujú. que es en donde tienes que trabajar. Es decir, tienes que trabajar primero en protegerte frente a ese ransomware, tienes que detectarlo y tienes que saber responder cuando esto pase, ¿no? Ujú. Es que luego al final el negocio tiene que continuar. Claro. Entonces, claro, pues alinear todo eso es muy complicado. Y yo creo que, bueno, pues que van a seguir teniendo, va a seguir habiendo estos problemas. Yo sabes dónde veo que se producen la mayor cantidad de problemas, o una de las causas, igual me equivoco, ¿eh? Ujú. Por la evolución. Es decir, si tú tienes, yo por ejemplo tengo un iPhone, ¿vale? iOS. iOS me van sacando el iOS 12, el 13, el 14, el 15 y en breve el 16. Muy bien. ¿Qué incorpora el 16 respecto al 15? La capacidad de que los emojis, el muñeco cagando salga al revés y que ahora se lo puedas mandar a través de un SMS, pero que lo haga por iMessage y luego no sé qué y luego no sé cuál. ¿Qué cojones aporta eso? Pues aporta un montón de código nuevo que no me aporta nada realmente, que no es una gran ventaja de verdad y que quizá si no
me actualizasen funcionalidades que no valen para una puta mierda en el sistema operativo de algo, en una aplicación o en lo que sea, aquí ponlo en el punto que quieras. Creo que si invirtiesen el tiempo de mejorar la seguridad o el rendimiento, si me apuras, o en ir parcheando aquellos 0 days que se vayan encontrando de lo que ya tienes, creo que sería mejor. Porque realmente la evolución de cosas, que no digo que no lo prueben, que no digo que no lo auditen, que seguro que en el caso de Apple, vamos, seguro que lo prueban, que lo auditan y tiene una cantidad de test del copón. Pero le siguen encontrando cagadas a esto. Entonces, Claro, pero es que ahí tenemos el tema de la evolución de la tecnología frente a la seguridad. ya. Es decir, Apple, por ejemplo, se podría haber quedado en el primer modelo que sacó de Apple y trabajar la seguridad en eso, parchear, tal, no sé qué, y se queda en ese modelo. Pues ya está. Y sería súper seguro. A día de hoy, seguro, vamos, o sea, le A habrían ver, encontrado la sería desvíos de seguro, ya te lo cosas y digo. ya se habrían tapado. Bien. Y ya se habían tapado. Apple habría sobrevivido, Apple habría ganado tanta pasta No, ante. no. Pero que hablamos de Apple por decir Entonces, Apple, pero te hablo, sí, pero bueno, te lo vamos, llevo a hablamos Linux. Apple. A No, Linux. pero mira, yo te voy a poner un ejemplo donde eso ha sido así, ¿vale? Donde, que es, por ejemplo, el tema de cómo se hacen las votaciones en España, No. ¿no? Es un proceso, tú sabes que yo, a mí nunca me ha gustado el tema de la votación electrónica, porque yo creo que tenemos un sistema de votación que es muy seguro, porque lo conocemos muy bien. Es un sistema muy básico, que no tiene tecnología, va un tío con una papeleta, lo mete ahí, y el proceso, como ya llevamos tantos años, pues ha habido algún problemilla y demás, pero es un proceso muy seguro. Es un proceso bastante seguro. Y además, bueno, pues al final salen los votos y no, pero no hay nada de tecnología, no hay nuevas versiones de tecnología, no hay prácticamente nada. Y entonces es un sistema, yo considero que es un sistema muy seguro. No, incluye que tengas que ir a votar, claro, físicamente. Efectivamente, claro, O claro, por es que correo, que también implica el tener que ir a correos, tu DNI, no sé qué. O sea, efectivamente, pero seguro, pero bien, seguro. claro. Entonces, claro, al final, pues siempre tenemos que buscar ese compromiso, ¿no? Entre Si la seguridad, la funciona, funcionalidad, no el lo negocio toques. y. ¿Eh? Que si funciona, no lo toques, básicamente. No, pero es que claro, pero es que nosotros muchas veces en ciberseguridad nos creemos que la ciberseguridad es lo más importante y no lo es. Nosotros creemos que porque una empresa tenga un problema de ciberseguridad, la empresa va a quebrar. Y algunas quiebran, pero no es lo normal. Y de hecho, si tú, a mí me gustaría que alguien me enseñase un estudio de empresas, grandes corporaciones que hayan tenido un problema de seguridad y cómo les ha impactado en bolsa durante un año. Sí, molaría. Porque normalmente cuando tienen el impacto el ataque de ciberseguridad bajan un poquito, pero luego al final siguen Sí. para adelante. De hecho, podríamos verlo, Lorenzo. Vamos a poner más ahora cuando haya un problema en una empresa de ciberseguridad y baje en bolsa, invertimos ahí y Y que luego luego va a subir otra vez. vendemos a los 6 meses a ver si ganamos pasta o no. Es más, Eso hacemos una cosa. lo Tú, pongo yo, ¿eh? tú, vamos a hacerlo mejor. Tú la petas, ¿vale? Para que tengan el problema, ¿vale? Bien, empezamos por ahí. Luego yo invierto y ya luego pues ya lo vamos viendo. ¿Qué te parece? Avísame el día que la vas a petar para que justo ahí compre, ¿eh? No, dice, no, hazlo tú que a mí me da la risa. Ya. Paga tú, que a mí me da risa, eso es un clásico No, también. pero es verdad, no es, o sea, entonces al final yo creo que pues vamos a saber vivir con estas cosas que se van a seguir, que van a seguir saliendo y las vamos a gestionar con normalidad. Nos vamos a adaptar en cualquier caso y vamos a seguir aplicando la tecnología para mejorar la tecnología, ¿no? Y para que al final Claro, es lo que pero hay. vamos, que, o sea, yo soy pesimista en cuanto a que no vamos a ir a mejor. No, yo opino igual que tú. O sea, es que es así. Y entonces eso de alguna forma pues hace que se invierta más en ciberseguridad, ¿no? Lo cual es un poco triste, porque claro, cuanto más invierta en ciberseguridad para ti, para mí mejor, ¿no? En teoría.
Pero claro, pero es Sí, un poco triste porque en el fondo es por algo malo que le está pasando a la gente, ¿no? Pero bueno, yo he visto empresas cerrar, ¿eh? Por sí, un claro, sí, ransomware, ¿eh? O sea, me sí, sí, refiero, por sí, un que sí, que hay ransomware. empresas que hay empresas que cierran, que yo lo tengo claro, pero que las grandes empresas que tienen un montón de recursos y Mm. demás no quiebran. No es normal que quiebren por un Por un ransomware. incidente de seguridad. Mira, el Vamos, CEPE, que no te vaya podemos, mal, podemos, que no te vaya podemos más empezar lejos. a tirar aquí de las últimas que han salido en España y cuál es la situación actual de las empresas. Mira, el SEPE, directamente, el Ministerio de Trabajo. Pero claro, como eso ahí, Bueno, pero el SEPE es otra historia. hombre, ya te digo, eso es otra El guerra. SEPE es otra historia. El Estoy CSIC, hablando de empresas privadas. El SEPE es otra historia. claro. Bueno, vale, bien, sí, sí. Pero empresas Pero vamos, privadas, que ahí que está Prosegur, está sí. eh, ¿eh? Bueno, pero Prosegur tuvo un incidente, pero bueno, salió relativamente rápido de Claro, pero aquello. que los problemas que tuvo en su día Prosegur por el incidente, Mm, los problemas o su evolución en bolsa por el incidente prácticamente no no se ha, notó. no ha sufrido por otras cosas. Eso Ya, es otra. eso es otra guerra, sí. Yo, vamos, de Prosegur yo me acuerdo cuando fue el incidente que tenía varios alumnos que trabajaban en Prosegur. En esa época estaban viniendo a formaciones mías y uno de ellos me dijo, en el segundo entrenamiento, me dice, joder, Lorenzo, es que me ha venido de puta madre lo que he aprendido contigo. Dice, porque claro, cuando ha pasado esto, me he tenido que sentar con ellos y es que es tal cual tú nos lo Era cuentas, eso. ¿eh? Y es que es tal cual tú lo dices y lo que hemos hecho aquí, aplicado, tío, y he encontrado el bicho que estaba, que me había llegado a mi PC también. Digo, claro, ¿qué te crees? ¿Que te enseño una cosa y luego yo hago otra y la vida es distinta? Pues claro que te enseño te enseño lo que yo sé, que será lo que sea, muy bueno, muy malo, muy mucho o muy poco. Pero es el cómo resolvemos aquí las cosas. Entonces, claro, o sea, y me gustó mucho que a este hombre le hubiera servido, porque, joder, porque al final la gente ve la aplicación de lo que uno les está contando. O sea, cuando tú dices que estás harto de vender motos, tú sabes que nosotros, por lo menos en las formaciones, que es de lo que nos conoces ahora en Securízame, de gente tuya que ha venido a formaciones nuestras, está muy bien, porque no me callo nada, no me guardo nada, mira, tío, es que yo hago esto así. El problema que yo veo a tus formaciones, te lo he dicho Ya, muchas veces, pero ya me lo han dicho ya, que son demasiado baratos. Pero bueno, pues es lo porque, que o es, tío. sea, yo creo la relación calidad-precio es brutal. Ya. Hombre, Ya me, mira, pero es lo de mira, siempre. mira, Que algo sea antes que barato me o has caro, preguntado qué me hubiese gustado que cuando yo estaba empezando a trabajar haber tenido una formación como la que tú das ahora en seguridad, ya. ¿sabes? Porque coño, yo creo que es una formación basada en algo práctico Sí. y por alguien que se ha pegado con eso, ¿no? Entonces, joder, pues sí, que hay formaciones similares que son mucho más caras, A eso es lo que me refiero. O sea, el tema ¿sabes? es lo que hablábamos antes. Si tú fueses el único que vende una cosa en concreto, le pones el precio que te salga de los huevos. Yo en España podría ponerle el precio que me salga de los huevos a algo que entre comillas solo hago yo. Porque hasta llegar a lo que vende, por ejemplo, el Sans, que encima es en inglés, ¿vale? Pues falta un huevo. Yo podría doblar el precio de los cursos que doy. Sinceramente no lo hago porque quiero, dentro de lo que creo que es un coste adecuado, que hay gente que lo puede encontrar caro también, ojo, cuidado, pero me Ya. refiero, ya, bueno, es que hay de todo en la Sí, vida. bueno, que me Claro, pregunten a mí. es que si hay alguien que lo quiere por 1 euro, pues es que por 1 euro no va a estar, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Pero yo valoro mi tiempo y mi experiencia y todo el desarrollo y despliegue que tiene aquello, que no es Sí, que sí, que sencillo, no. que no es- eso tiene su coste hacerlo. Entonces, todo eso yo lo valoro pues en un coste en concreto, pero yo quiero que tenga un coste. O sea, a mí me gusta enseñar y a mí me gusta que la gente aprenda, porque yo disfruto, o sea, es como mi abuela que disfrutaba viéndome comer. Mi abuela lo decía, dice, es que me encanta verlo comer porque come con unas ganas, claro, así estaba yo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema distinto. Pero mi abuela decía, es que me encanta ver cómo come, porque come con unas ganas todo lo que yo hago, y es verdad, mi abuela cocinaba de puta madre, y la verdad es que comía todo lo que hacía, pues que lo hacía genial. Entonces, claro, aquí a mí yo disfruto viendo a la gente, cómo llegan gente que tiene, en algunos casos tengo de todo, gente que lleva algunos conocimientos de sistemas justos
y de forense, en muchos casos nulos, a otros que, bueno, con el sistema se manejan bien, de redes saben lo que hay, saben solucionar problemas y más o menos han hecho algún forense en su vida, aunque no lo han hecho pues pollo, como digo yo, como pollo sin cabeza, que no han seguido metodología alguna para hacer cosas. Entonces, a mí me gusta ver la evolución de la gente del primer ejercicio que me envían al último, o al examen. Decir, hostia, ¿cómo aquí dabas vueltas como un cabrón y no tenías rumbo ninguno? Y aquí has ido al turrón, pero como un, vamos, o sea, directamente a lo que tenías que hacer. Y eso me gusta, porque yo sé que esa persona sale de ahí y en la empresa en la que esté es útil en eso. Claro, claro. Es eficiente en eso, ¿sabes? Y eso a mí me produce A ti te llena, satisfacción. bueno, no es que Claro, lo importante en esta vida es que te llene algo que haces, ¿sabes? claro. Y si es tu trabajo, pues fíjate, o sea, es algo Joder, maravilloso. a eso me refiero y que la gente después salga diciendo, pues es que, tío, es que te agradezco lo que he aprendido aquí, porque de verdad creía que de esto sabía y no tenía ni puta idea. Y es que ahora esto he tenido un incidente en no sé dónde y me ha ido guay. Por eso el caso que te decía, que decías tú de Prosegur, pues me alegró y le dijo, una persona que además, en ese caso, esa persona llegó muy verdecina al principio. Y bien, o sea, y luego fue aprendiendo las cosas. Y no, es que he hecho esto, esto y esto, y tío, de puta Que madre. te comentaba el de Prosegur, como el de Everest, Sí, ¿no? sí. Que han sido así los más sonados, También he los tenido gente de tecnológicos. Bericeo, o sea que también te digo que me ha llegado de todo. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues sí. Pues bueno, pues al final, mira, yo concuerdo contigo, que al final esto ha venido a quedarse hace rato. Y al final lo que veíamos en el 2001 del por qué había que poner, no había que exponer la IP pública a internet con el 445, bueno, en esa época yo creo que no había 445, yo creo que era el 139, el 138, 137 y 135, que eran los de Windows, ¿no? Sí, sí, Al sí, final el NetBIOS sí, de aquella época y, bueno, un poco lo que había, ¿no? Que era por donde te iban a petar. Y eso, claro, con conexiones con modem, pues era, vamos, te iban a dar, pero bien. Y el poner algo en medio tenía su sentido, ¿no? O sea, que te quiero decir totalmente. que el pegarte contra eso respecto a lo que hay ahora, agüita. Bueno, es diferente, o sea, a ver, las amenazas han evolucionado y ahora, pues, joder, hay gente que sabe mucho de intelligence, por ejemplo, ¿no? Que a mí Ujú, es una cosa que me parece brutal, ¿no? Me parece súper interesante. Yo los analistas de intelligence que he conocido, ujú, o sea, me parecen personas muy, muy interesantes, ¿no? Cómo hacen el análisis de la información y demás, ujú, que trabajan en ciberseguridad, pero llegan a una capacidad de análisis de noticias y demás que es muy, muy ujú. avanzada, ¿no? Es brutal, ¿no? Y al final Pasa es que, bueno, sumarizar datos, ¿no? Y sumarizar fuentes de cosas. sí, sí, joder, pero es que eso es. No, y saber analizar información, o sea, lo que tú dices, ¿no? Las fuentes, ¿no? Qué fuentes son veraces, cuáles no, de cuáles te puedes fiar, de cuáles no. Es decir, que hay un trabajo a mí en la parte esta de intelligence, yo creo que hay ahí un desarrollo brutal. Sí que es cierto que a veces puede haber bastante humo, ¿no? Dentro de la parte de intelligence, pero también es cierto que eso, pues si lo tienes bien, ostras, es una buena Sí, forma de sí. defenderte. Pero hay que tenerlo bien, ¿eh? Hay que tenerlo bien. Ujú. Pues sí, tío. Pues oye, Enrique, no te voy a quitar más tiempo. Muy bien, Mañana, Lorenzo. mañana habrá que madrugar y Bueno, suficiente, vale. suficiente de quitar. Así que te agradezco muchísimo el que hayas participado. Ya te digo, esto no es, vamos, no es un show con una cantidad de visitantes de copón. Nunca lo he pretendido, no monetizo nada, porque yo creo que no hay visitantes ni para monetizar. Pero Ah, o sea, sinceramente, no me vas a pagar por esto entonces. en cerveza, Pues has coño. empezado por En ahí. Ah, bueno, cerveza, pues el día que una te vea te cerveza. la pago en persona, no te preocupes, yo estoy Ah, vale, encantado. vale, está grabado, está grabado. Está grabado y mi palabra vale más que está logrado, o sea que no te preocupes por eso. Bueno, pero es lo que pretendía era el pasar un rato contigo, acordarnos de aquellos tiempos que éramos jóvenes, bueno, no, bueno, yo sí. Y éramos jóvenes inexpertos. Y bueno, y darte las gracias una vez más por lo mucho que he aprendido de ti.
Pues nada, hombre, de nada, Lorenzo, un placer compartir y sobre todo, oye, pues yo me alegro mucho que te vaya tan bien y oye, y que sigas cada vez creciendo con tu empresa, ¿eh? Que Sí. sabes que a mí me encanta verte así. Pues muchas gracias, Enrique. Nos Bueno, vemos. a ti, Lorenzo, un Bueno, abrazo. otro para ti.